Bos días a todos, benvidos ao Pazo de San Marcos e hoxe atopámonos aquí para inaugurar o Congreso sobre Regeneración Urbana e Territorial dende Intervención en Edificios. Organizado ao beiro do programa Reacciona 2020, que temos posto en marcha a Deputación e a Asociación Provincial de Empresarios de Construcción. Precisamente, acompáñame nesta mesa hoxe Eugenio Corral, xerente da APEC de Lugo, ao que lle cedo a palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, saludarles en nombre de Hipólito Trinidad, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo, que no puede acompañarnos hoy, pero nos manda un saludo y palabras de agradecimiento, en primer lugar, a todos ustedes por esta asistencia masiva que nos ha desbordado y por el interés mostrado en estas jornadas. Mis palabras tienen que ser necesariamente breves y, por lo tanto, tienen que ser de agradecimiento. Culminamos hoy el programa Reacción a 2020, que a lo largo de un año ha traído consigo muchas satisfacciones para todos nosotros, puesto que hemos visto un grado de colaboración ciertamente espectacular por parte de instituciones, por parte de ayuntamientos, por parte de la universidad, y no puedo dejar de agradecer la colaboración de todos ellos. La Fundación Laboral de la Construcción en todo su apoyo técnico formativo, la Universidad de Santiago, que nos ha apoyado también con su buen saber, la magistral labor del Consorcio de Santiago de Compostela, cuya experiencia y cuyo conocimiento en todo este tipo de actuaciones es ciertamente magnífica y ha sido fundamental. Y dejando para el final, y tal vez pieza clave de todo esto, pues para la Diputación Provincial de Lugo, a quien tengo que manifestar nuestra gratitud, puesto que si su apoyo no hubiera sido posible esta actuación. El Colegio de Arquitectos también nos ha apoyado. Esto de hablar de memoria y sin papeles tiene estos problemas, pero ciertamente el Colegio de Arquitectos ha prestado su apoyo entusiasta tanto al programa como a la celebración de este Congreso, y buena prueba de ello es la presencia de tantos y tan buenos profesionales hoy aquí. Y poco más debería decir, salvo tal vez, en la medida que esto es árido, el limitarnos a dar unas palabras de gratitud, pues hacer una breve reflexión. Son ustedes, la mayoría de ustedes son técnicos, vienen hoy a transmitir y recibir conocimiento. Yo soy persona de letras y, por tanto, poco puedo aportar, salvo tal vez una pequeña opinión que ni siquiera es mía. Yo también pues trato de encontrar en el pasado, ¿no?, rehabilitar el pensamiento, y creo que puede ser bueno traer a colación la frase de un gallego, un coruñés universal, que fue Salvador de Madariaga, cuando decía que tradición es el río visto hacia el monte y progreso es el mismo río visto hacia el valle. Hay que respetar lo que es como es, aunque sea para cambiarlo en lo que debiera ser. Yo creo que esto resume y define muy bien lo que pretendemos hoy aquí. O sea que no me alargo más, porque creo que lo verdaderamente importante está por venir. Muchísimas gracias, de verdad, en nombre de la Asociación de Empresarios de la Construcción, a todos, y os deseo mucho éxito en este Congreso. Gracias. Bueno, como presidente da Deputación que son, é un placer para min que este Pazo, no que hoxe nos atopamos, sexa a casa de todos os vos, e prodúceme, ademais, unha enorme satisfacción o enorme interés que despertou estas xornadas. De feito, quero saudar as persoas que nos están vendo en directo a través da Fundación TIC, xa que se recibiron máis de 230 solicitudes para asistir a este Congreso. E como este salón de actos se queda curto, habilitamos tamén o salón de plenos, no que agora mesmo hai cerca de 100 persoas véndonos. Moitas gracias tamén a vos. O que está claro é que ese Lugo é un punto de referencia no sector de rehabilitación, xa non só a nivel galego, senón tamén a nivel estatal, pois temos a honra que neste Congreso participen prestixiosos expertos na materia, dende profesores, reputados profesionais do sector e ata varios premios nacionais que farán de Lugo, aínda que só sexa por unhas horas, se converta na capital da construcción. O certo é que hai un feito que debemos ter moi en conta. Se queremos impulsar este sector, a rehabilitación eficiente de vivendas, esta vía o que nos permitirá é, aparte de darlle un pulo a este sector, crear un parque de vivendas eficaces e sostibles, tal como establecen as normativas europeas en relación á construcción de vivendas. A aposta pola renovación de edificios con fins enerxéticos promete, ademais, constituirse como un dos camiños de futuro para sair do momento da crise no que, por desgraza, aínda se atopa o sector da construcción.
E a Deputación de Lugo non é allea a este feito. Por iso xa vos avanzo que seguiremos a traballar coa Asociación de Empresarios da Construcción de Lugo para conseguir que nun futuro non moi lexano a nosa provincia sexa un espello no que se miren outras rexións, como exemplo do bo facer no eido da rehabilitación sostible de vivendas. Non me quero alargar máis, simplemente volver a reiterar o meu agradecemento á PEC por converter hoxe Lugo na capital do Estado para dúcias de profesionais do sector da arquitectura e da construcción. Espero que este congreso sexa o máis fructífero posible e que de aquí salgan novas ideas que impulsen un cambio de tendencia neste sector, un dos piares económicos de todo o Estado. Moitas gracias e moito éxito neste congreso. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la invitación que me ha hecho la Asociación de Empresarios, la Diputación de Lugo, la Fundación Laboral de la Construcción. Yo voy a hacer hoy una aproximación, me gustaría llamarlo puesta en suerte, ¿no? Porque vamos a tener un día muy atractivo, que yo pienso disfrutar también, en el que vamos a, quienes somos arquitectos, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar no solamente cuestiones que son muy atractivas, sino conocer proyectos, conocer reflexiones de compañeros que todos sabéis que son muy importantes, con una experiencia muy importante y con una trascendencia también muy importante en lo que es la historia, me atrevería a decir, en algunos casos, de la arquitectura española y, por supuesto, gallega también, ¿no? Yo no voy, por tanto, a hacer una presentación de un proyecto, o creo que hubiese sido un tanto pretencioso por mi parte, y casi prefiero hacer una reflexión que va a estar más bien vinculada con lo que realmente ha sido mi experiencia profesional durante estos años en Santiago, en el consorcio, que ha sido una experiencia vinculada a un proceso de recuperación urbana, ¿no? Entonces, un poco al hilo de esa experiencia que yo he tenido, pues esta presentación va a ser una especie de cúmulo de reflexiones, ¿no? Reflexiones que he ido anotando en mi libreta, por decirlo así, y que creo que pueden servir, más que para sentar criterios determinantes o definitivos, para reflexionar cuando tenemos la responsabilidad de actuar como arquitectos en un momento en el que, como todos vosotros sabéis, los que seáis arquitectos, que creo que sois mayoría en el auditorio, un momento especialmente difícil para nuestra profesión, ¿no? Especialmente triste, por otro lado, y en el que la llamada crisis inmobiliaria pues todavía tiene consecuencias quizás probablemente más graves sobre lo que es un arquitecto y su figura, digamos, en la sociedad, ¿no? En lo que hacemos y para qué se demandan nuestros servicios, ¿no? Entonces, yo espero no ser muy pesimista en lo que diga, pero sí que me parece muy importante que empezar haciendo un llamamiento a la arquitectura en general, vamos a decirlo así, genéricamente, para reaccionar, ¿no? Para reaccionar y tomar el pulso de lo que realmente nos está demandando la sociedad y ser capaces de construir discursos que vayan un poquito más allá del, quizás, el ensimismamiento que hemos tenido con nuestro propio trabajo, ¿no? Porque todos lo amamos mucho y nos gusta. Esa es una característica, como sabéis, de nuestra profesión, nuestro compromiso con el trabajo, nuestras ganas de hacerlo bien, ¿no? Que nos lleva incluso hoy en día pues, a trabajar incluso por debajo de los costes, ¿no? de nuestro propio trabajo, ¿no? Y aún así hacerlo y seguir trabajando, ¿no? Pero esto yo creo que es importante, por decirlo así, parar y reflexionar con mucha intensidad sobre cuál es nuestro papel, ¿no? Y espero que mi presentación hoy pues, sirva también un poco para apuntar algo en ese sentido. Yo he llamado, el título es Intervención en centros históricos, que es un tema muy atractivo, muy amplio también, ¿no? Y a mí me gusta mucho, desde hace mucho tiempo ya,
y algunos de los que estáis en el auditorio ya lo habréis escuchado y pido disculpas, pero me repito naturalmente, pues me gusta mucho enfocar esta cuestión con esta terminología del equilibrio de lo cotidiano. Y vamos a ir viendo por qué, en realidad, para mí, lo cotidiano es un poco la trama clave para entender la ciudad, para entender también nuestras propias vidas, ¿no? En el fondo, que somos como la unidad de medida de la ciudad, ¿no? Y entonces me parece muy importante aproximar el discurso desde esa perspectiva, porque en el fondo es lo que creo yo nos va a permitir entender, entre otras cosas, por qué desde el punto de vista de la gestión de la ciudad o de la producción de ciudad hemos fracasado tan estrepitosamente, ¿no? El título de la iniciativa a la que estamos convocados hoy, con ese desafío del 2020, del año 2020, en el fondo está también haciendo referencia a que las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar intensamente, sobre todo en las ciudades, ¿no? Hoy en día ese es el terreno, es el contexto en el que vamos a tener que abordar estos desafíos, si queremos que las perspectivas o las predicciones, las amenazas, me atrevería a decir ya, que tenemos, pues se diluyan, ¿no? Y cambien, ¿no? La ciudad, la aproximación a la ciudad, por otro lado, pues tiene una orientación que es optimista, porque yo creo que estamos en un momento muy bueno para la ciudad. Es un momento en todos los aspectos, en los políticos, por ejemplo, pero también desde el punto de vista de la participación y la implicación de los ciudadanos. Yo creo que genéricamente los ciudadanos han dejado de dejarse conducir, por decirlo de alguna manera, y hay iniciativas muy intensas para participar, y esto es determinante, esto es muy importante. Y en lo que nos toca a nosotros, yo creo que los arquitectos también estamos cada vez más, no ya hablando de ciudad, sino probablemente hablando de territorio, que sería la aproximación más interesante o más oportuna también desde mi punto de vista, ¿no? Y esto es muy importante porque yo creo que es el camino para empezar a trabajar. Entonces, cuando estamos hablando de ciudad, en este caso ciudad histórica, pues ya hay una aproximación después de esa reflexión sobre lo cotidiano, que yo creo que es muy importante, y es que sí, es posible que haya un dominio mayoritario de los aspectos que tienen que ver con la rehabilitación o tradicionalmente reconocidos como de rehabilitación, pero realmente la aproximación, como voy a intentar dejar claro en mi exposición, tiene más que ver con una aproximación genérica al gran asunto de la ciudad, al gran asunto del territorio y, por supuesto, al gran asunto del medio ambiente, ¿no? Bueno, yo tengo también una pequeña presentación previa para, digamos, ajustar mi condición un poco más allá de la presentación que agradezco que se ha hecho. En el fondo, yo no soy más que un arquitecto, un arquitecto muy afortunado además, porque he conseguido, por decirlo así, ejercer mi profesión durante los últimos casi 25 años al servicio de la Administración Pública, lo cual hoy en día pues, es un auténtico lujo, ¿no? Esto significa que estas reflexiones que yo voy a presentar hoy aquí son fruto de ese trabajo al servicio de la Administración Pública en el Consorcio de Santiago y, por tanto, son reflexiones que siempre han surgido rodeados de compañeros, rodeados de otros arquitectos, en algunos casos muy jóvenes y, digamos, con mucha energía, por decirlo así, y, por tanto, pues necesariamente tengo que hacer referencia a ello porque algunas de las reflexiones, o gran parte de ellas, no podrían adjudicarse digamos, en exclusiva a mi pensamiento, ¿no? Bueno, en esta progresiva aproximación hay una parte 1 que tiene que ver con la introducción desde la construcción, desde la ciudad y desde la arquitectura, ¿no? Que es también una reflexión que a mí me parece muy importante desde el punto de vista de cómo vemos la labor o la misión que tiene un arquitecto en los procesos de intervención sobre la ciudad o sobre los edificios, ¿no? Y aquí yo empezaría a hablar, o me gustaría hablar, de que quizás tenemos una orientación, probablemente por la educación que hemos recibido todos, ¿no? Los arquitectos modernos, vamos a llamarnos así, ¿no? Pues que es un tanto epidérmica en relación con lo que nosotros manejamos, que en el fondo es una realidad contundentemente física y construida, ¿no? Incluso cuando nos aproximamos a la rehabilitación, a la historia, pues muchas veces nos organizamos quizás para aprender o para estudiar
pues nos organizamos con esquemas excesivamente rígidos, ¿no? Que yo hoy en día pues ya no reconozco, ¿no? Ya no creo que, está bien, digamos, como metodología de aproximación, pero no creo que se pueda escribir una historia de la arquitectura desde el punto de vista de los estilos, ¿no? Y digamos que eso también, como veremos luego, puede conducir en ocasiones a lo que yo considero que son errores muy graves, ¿no? En relación con la intervención sobre el patrimonio construido o básicamente sobre, o fundamentalmente sobre la renovación o la rehabilitación urbana, ¿no? Porque hay una perspectiva, por un lado, es muy de agradecer que se haya producido en los últimos 50 años un avance extraordinario en el reconocimiento, en la puesta en valor cultural de lo que es una ciudad o una ciudad histórica, pero, por otro lado, yo echo de menos la presencia de la arquitectura en la construcción de la metodología y lo que podríamos llamar la teoría del valor de estos organismos tan extraordinarios que son las ciudades que han sobrevivido en el tiempo. Esto, en base, pues yo lo achaco un poco precisamente a este esquematismo, puesto que todas estas teorías han sido dominadas, han sido controladas desde su origen prácticamente más bien por arqueólogos o por historiadores, y esto básicamente lo que ha hecho es alejar el asunto de la clave, que sin embargo está muy próxima a nuestro trabajo como arquitectos, que es las personas, ¿no? Nosotros, los arquitectos, es verdad que nos manejamos con formas o con materiales o con estructuras o con sistemas, pero siempre estamos trabajando para alguien, ¿no? Hay un cliente o hay un usuario que determina y que es determinante también en lo que hacemos, ¿no? Y yo reivindico esa aproximación al estudio, al análisis de la realidad de las ciudades, al análisis y a la realidad de la arquitectura y de la arquitectura histórica, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar esta diapositiva, que es de la Torre Berenguela. Es una diapositiva, por otro lado, muy interesante desde el punto de vista de lo que también hablaré o quiero presentar, que es esa idea de transformación permanente o cambio continuo, que es característico de los centros históricos o de las ciudades que han sobrevivido. Es una reflexión muy paradójica, por decirlo así, para quienes han escrito estas teorías, ¿no? Los arqueólogos y los historiadores. Espero que no haya muchos en la sala, ¿no? Para no generar mucha polémica, pero realmente mi tesis es que precisamente la supervivencia de las ciudades no se basa en la conservación de su apariencia o en las metodologías que permiten garantizar la conservación de aquello que, según qué condiciones se decide que es conservable, sino precisamente en su transformación permanente. O sea, que realmente la supervivencia de las ciudades y de las ciudades históricas incluso se puede demostrar, de los edificios también, pues están basadas en ese cambio continuo y transformación permanente, que hace que sea ya muy difícil utilizar las metodologías, como digo, tradicionales, ¿no? Y me gusta poner esta diapositiva que ilustra muy bien este asunto, porque está la Torre Berenguela con su basamento románico, en el que alguien un día decidió hacer un remate barroco y, sin embargo, pues se conservaron estas pilastras, ¿no?, que vemos aquí. No sé si esto funciona, pero... ¿O cómo funciona? Bueno, ya las veis aquí, ¿no? Las pilastrillas románicas sobre las que se vino a trabajar, y luego se añadió el cuerpo de guardia, que es este cuerpecito que veis ahí a la derecha, con otro lenguaje distinto, digamos, otro estilo. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención de esta imagen, que en el fondo es una Macedonia de estilos. Pues yo aún así incluso voy un poquito más allá y reivindico que dentro de esa Macedonia de estilos algo pasó que permitió que quien construyera el cuerpo de guardia, con un lenguaje clásico rigurosísimo, pues se permitiera la licencia de dejar ahí esa dovela. Y esto para mí es fascinante, porque viene a demostrar, esto sería hoy en día, si analizásemos con rigor lo que es la construcción en un estilo, y si fuese cierto que ese es el criterio fundamental, pues sería un pecado mortal, ¿no?, haber dejado ahí una pilastrita románica inserta en esa pilastra clásica, ¿no?
Para mí eso significa que, aparte de los estilos, naturalmente, de cada época, que legítimamente usamos siempre, pues hay otras razones que tienen que ver con la propia logística de la construcción, con las oportunidades, con los momentos. Y esto es muy interesante porque creo que nos vuelve a poner en conexión con las personas. En este caso sería con las personas que construyen o con las personas que sacan adelante lo que nosotros proyectamos, ¿no? Y esto es importantísimo también, ¿no? Y a veces se olvida demasiado cuando, por decirlo así, pues protagonizamos quizás en exceso nuestras obras, ¿no?, como arquitectos. Esta imagen de la construcción de la torre pues es también muy bonita, ¿no? Pues porque en esos 2 años en el que uno va viendo, son 2 años que son 2 inviernos, 2 veranos, no sé cuántas tormentas, nevadas, temperaturas bajo cero, ¿no? Y se imagina uno que realmente el proceso de construcción, al margen de que requiera la extraordinaria energía de la producción del genio creador, pues requiere la extraordinaria energía de la cooperación y colaboración de todas las personas, ¿no? Y lo mismo que sucede, y además personas normalmente con experiencia y con conocimientos muy específicos e indispensables, digamos, para desarrollar con precisión lo que se pretende con la arquitectura, ¿no? Y en este caso, pues todos los hombres, la gente que hizo los roblones, en fin, los que estaban trabajando ahí en situaciones, como digo, muy complicadas, pues viene a demostrar que estamos inmersos en un procedimiento que, por otro lado, es extraordinario porque genera trabajo y genera riqueza, en el que es necesario que confluyan no solamente los astros, por decirlo así, para acabar las obras, sino que confluyan también el conocimiento, la oportunidad, el ingenio de muchas personas, ¿no? Y esto, evidentemente, es así de claro también en relación con las ciudades históricas, incluso me atrevería a decir todavía más complejo porque se mezclaría incluso con aspectos de esa cotidianeidad, de la vida diaria, en fin, que se produce en cualquier ciudad, ¿no? Nosotros, como somos arquitectos, normalmente trabajamos partiendo de una documentación que es gráfica, con la que nos entendemos bastante bien y además comunicamos lo que queremos hacer a los demás, ¿no? Que es, en el fondo, lo que yo llamo aquí las partituras de obra, que son partituras, y a mí hoy me gusta, es un día extraordinario para hablar de eso, porque vamos a tener a compañeros con mucha experiencia hablando de sus obras. Bueno, esas partituras realmente se manejan con dificultad, ¿no?, en su ajuste a la realidad y requieren siempre de la intervención, que yo creo que a veces es muy feliz porque mejora los proyectos, de lo que va pasando cuando se construye, ¿no? Esto lo digo sobre todo porque creo que en ese proceso de producción de arquitectura, no solo en los centros históricos, pues estamos siempre o necesitamos los arquitectos que concurran, por decirlo así, las personas que tienen los oficios, que tienen los conocimientos, las capacidades para resolver en según qué material o en según qué circunstancia aquello que nosotros hemos imaginado o que creemos que es oportuno, ¿no? Y esto también pues empieza a abrir ahí un camino muy interesante que tiene que ver con la arquitectura. Quizás se opone un poco al pensamiento que también hemos recibido como arquitectos modernos, por decirlo así, porque hemos sido educados internacionalmente, como sabéis, ¿no? Pero lo cierto es que los conocimientos de las personas, aunque son muy parecidos en todo el mundo, en relación con cómo se resuelven los problemas concretos, pues de humedad, de soleamiento, etcétera, etcétera, bueno, pues resulta que luego es verdad que en cada lugar se producen desarrollos especiales, singulares, para resolver problemas que, por otro lado, pues son cotidianos también y que son normales, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, como yo no soy gallego, pues tengo siempre muy presente esa fuerza extraordinaria pues, de todo lo que tiene que ver, básicamente, con 2 materiales que son en los que somos potencia mundial, por decirlo así, que son la madera y el granito, ¿no? Y yo he tenido la suerte, pues en estos años, pues de haberme encontrado con constructores, con productores, con canteros o con carpinteros excepcionales, ¿no? Sin duda, su conocimiento viene de precisamente esa conexión con el medio en el que aprendieron o desarrollaron sus vidas y su especialización. Y esto es muy importante porque sin eso, desde mi punto de vista, también es imposible entender qué sucede realmente desde el punto de vista de las ciudades históricas, cuáles son las claves que nos permiten explicar por qué las ciudades históricas han sobrevivido a pesar de todo, ¿no? Bueno, esta era una pequeña introducción. La parte 2 ya nos vamos aproximando un poco a la ciudad, ¿no?
Nosotros, yo tengo la especialidad de urbanismo. Estudié en la Escuela de Madrid y se puede decir que soy urbanista, y a mí me gusta decir ahora soy urbanista renegado, ¿no? Es decir, se lo digo en serio porque tengo una desilusión extraordinaria, profesional y personal, sobre lo que realmente es el urbanismo, al que naturalmente uno cuando empieza a estudiar pues se aproxima muy emocionado, ¿no? Pensando en que, y es verdad, ¿no?, que ahí está la clave, hoy en día especialmente además, pues que ahí está la clave para conseguir construir, vamos a decirlo así, un mundo mejor, ¿no? La realidad es que tenemos que reconocer que en los últimos 100 años no hemos hecho nada. Los urbanistas y los arquitectos, espero que no se enfade nadie en la sala tampoco, pues hemos sido incapaces de producir un modelo de ciudad, curiosamente teniéndolos delante. Es decir, que realmente no creo que seamos capaces de defender con seriedad nada de lo que se ha producido, desde mi punto de vista, en los últimos años, en relación con lo que es la producción de ciudad en el mundo, me atrevería a decir, ¿no? Y esto nos ha llevado a una situación insostenible, ¿no? A una situación verdaderamente insostenible, desde mi punto de vista muy preocupante, porque realmente, como he dicho, la respuesta a los desafíos que tenemos delante hay que darla precisamente en las ciudades. Y yo tuve la suerte de participar hace unos días en un congreso de la Agencia de Protección Urbanística, en el que bueno, me invitaron también a hacer una presentación, y realmente estuve escuchando las ponencias que había y con personas muy especializadas. Realmente es verdad que no eran mayoritariamente del mundo de la arquitectura, pero sí que había gestores de ciudades, había abogados, jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente me di cuenta que la ciudad hoy en día, es otra idea que yo tengo aquí y va a salir luego otra vez, ¿no?, pero hace unos días yo me he dado cuenta que es cierto, realmente en estos últimos 100 años lo único que hemos sido capaces es de construir un discurso del reparto de la tarta, que le llamo yo, y además con un criterio que es el de la interpretación agrícola del suelo urbano, en que en lugar de producir patatas, pues se producen viviendas, ¿no? Y ese es el único discurso que se maneja, es la única reflexión que hay, y eso es lo que, desde mi punto de vista, nos ha conducido a la situación en la que estamos, que somos incapaces de producir o de promover acciones en las ciudades capaces también de abordar los verdaderos problemas que tenemos, ¿no? Y claro, yo digo de repente, ¿pero cómo es posible que una sociedad que tiene, por ejemplo, ¿no?, un 20% de personas que no tienen empleo, pues en los procesos de gestión de las ciudades estemos preocupados cómo hacemos el reparto de los aprovechamientos de no sé qué? Eso no discuto que naturalmente a los propietarios les interese mucho, y no discuto tampoco que eso haya que manejarlo con unos criterios o parámetros de justicia, en el reparto, lo que se quiera, pero realmente nosotros tenemos que empezar a construir discursos alternativos que nos permitan abordar los problemas que realmente tenemos, ¿no? Y son discursos que tienen que ver con la energía, tienen que ver con el empleo, tienen que ver con el medio ambiente, con la biodiversidad, con la gestión del agua. Hay un montón de discursos que en el fondo vamos a ver que están en las ciudades históricas y que son, además, la expresión de ese éxito urbano de las ciudades históricas. Y todo eso lo hemos perdido, y creo que tenemos muy poco tiempo, probablemente antes del 2020, del 2020, deberíamos de ser capaces de impulsar con mucha intensidad, en este contexto, como digo, de oportunidad que hay, formas de actuar en nuestras ciudades que cambien radicalmente lo que está sucediendo. Bueno, esto nos conduce a una reflexión que puede parecer sorprendente, pero yo reivindico que las ciudades históricas, que en el fondo son ciudades por definición sostenibles, han llegado, a pesar de todo, han llegado hasta nuestros días, pues lejos de ser el problema que queremos ver en ellas, pues debemos de empezar a verlas como indicios o como ofertas de posibles soluciones, ¿no? Entonces empiezas a tener, que es lo que realmente yo he tenido en los últimos años de mi vida, digamos, al servicio de la rehabilitación urbana, pues una visión, una aproximación que, lejos de ser, vamos a decirlo así,
activa en el sentido de rehabilitar algo, pues me parece más interesante que sea observadora, ¿no? Y me he sentido más feliz observando qué es lo que hace que estos organismos hayan funcionado y hayan funcionado bien, ¿no? Hayan funcionado, me atrevería a decir, muy bien si lo comparamos con cualquier otro barrio, por ejemplo, en el caso de Santiago, que es el que yo conozco, pues cualquier otro barrio de la ciudad que se haya producido en los últimos 100 años. Entonces, la ciudad histórica, pues automáticamente deja de ser ese inconveniente, ese grano en el centro o en el corazón, para pasar a ser un modelo de referencia, en el que posiblemente seamos capaces de encontrar algunas de las claves que lo explican, ¿no? Porque realmente las ciudades históricas, en ese contexto de transformación permanente, han sido capaces de ir, digamos, permitiendo cada vez una vida mejor. Y esto es clave. Ya no estaríamos hablando solo de sostenibilidad, que sería, si queréis, es una palabra excesivamente, digamos, usada, sino que estaríamos hablando, y es mucho más atractivo también como arquitectos, de perfectibilidad, es decir, de cómo hacemos que el cambio nos conduzca a algo mejor. Y esto para mí también es muy atractivo porque está, por decirlo así, en el código genético de los seres humanos, ¿no? Queremos cambiar, por definición. Por eso cuando la conservación de las ciudades históricas se defiende desde la tradición, por ejemplo, cuando se dice que las estructuras de madera se deben de conservar porque son estructuras tradicionales, pues no se tiene éxito en el proceso. Si como estamos haciendo ahora y sabemos ya, podemos hablar de la madera como un material de futuro, que además es la razón por la que funcionó bien, que lejos de que se produce de entrada, se produce con energía solar, ¿no? Y luego, además, resulta que es captador de CO2 en su proceso de producción, pues automáticamente se coloca uno en la vanguardia de hacia dónde tenemos la obligación de conducir nuestra forma de hacer arquitectura o nuestra forma de pensar el mundo, ¿no? Y esto está en el código genético también de las ciudades históricas y es la explicación de su éxito en el tiempo, en ese proceso, como digo, de transformación permanente, ¿no? Claro, realmente el siguiente paso nos colocaría en suerte de discutir algo que como sabemos, pues ha sido siempre muy conflictivo, que es esa discusión muy propia también de los arqueólogos y de los historiadores sobre si la arquitectura moderna debe o no debe de formar parte o de producirse dentro de las ciudades históricas, ¿no? Bueno, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser así? ¿No? Sería la respuesta. Otra cosa sería, que tampoco es hoy el día la cuestión de la charla, si la arquitectura que a veces se hace, la arquitectura moderna que ahora se hace, o contemporánea, vamos a llamarlo así, puede entrar libremente en los centros históricos. Sería un debate muy, muy grande, ¿no? Pero lo que yo reivindico es que nosotros no solamente estamos, si queremos aproximarnos a las ciudades históricas con una acción verdaderamente proactiva, no tenemos que pensar solo en su conservación, sino que tenemos, y es imprescindible, dejar la huella de nuestro tiempo. Es necesario producir arquitectura, ya veremos luego, para no congelar, para no frenar lo que en el fondo ha sido el éxito de la propia ciudad, basada en este equilibrio de lo cotidiano, ¿no? Que realmente es el éxito máximo que tienen en estas estructuras y los espacios que dejan entre ellas, etcétera, y su relación con el territorio, pues es precisamente ese éxito para transformarse permanentemente y responder en cada momento con mucha efectividad a los problemas de las personas, en el fondo, que es de lo que se trata, haciendo que ese cambio continuo y esa perfectibilidad haga que el mundo cada vez pues, sea mejor o se viva mejor, ¿no? Bueno, y esto significa que de entrada, pues la renovación urbana que está de moda, ¿no? Y es verdad que desde el punto de vista del sector de la construcción, pues es un desafío de futuro y va a ser, digamos, el volumen de negocio va a crecer extraordinariamente en relación con la rehabilitación y renovación urbana. Sin embargo, mi tesis, ¿no? Pues es que se ha producido siempre. Realmente la renovación urbana ha sido permanente y es también la explicación de lo que ha ido sucediendo en las ciudades y cómo han ido cambiando y cómo se han ido adaptando a ese lento paso del tiempo, pues decantando una realidad física que es la que admiramos y la que consideramos de gran valor cultural, ¿no? Bueno, esto significa también, a nuestra formación como arquitectos, pues significa
que también es un poco contradictorio con la formación que hemos recibido los modernos, por decirlo así, que estamos educados para construir como si fuese nuestra obra la última y definitiva. Incluso a veces nos enfadamos, ¿no?, si alguien nos modifica luego, nos cierra una galería, o unen dos viviendas, o cambian la ventana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos la obligación de empezar a reconfortarnos, digamos, en la manipulación de nuestros productos, ¿no? O sea, tenemos que sentirnos felices. Yo lo he conseguido, o sea, que yo voy ahora a ver obras que he hecho pues, en Santiago, muy domésticas, ciertamente, y veo que han cambiado cosas que yo hice, y que incluso hice muy convencido de que era lo más apropiado, y en el fondo pues me produce hasta alegría, ¿no?, porque viene un poco a demostrar, primero, que lo que hiciste no era tan definitivo, y lo segundo, que ahí se está produciendo vida, ¿no?, que en el fondo es lo que es determinante, y la persona que vive pues es la que tiene esa posibilidad de hacer la modificación en base a los intereses que cada uno va teniendo en la vida, ¿no? Yo ahora creo que prácticamente cualquier edificio o cualquier construcción, no más allá de 15 años, tiene alguna intervención intensa. Y en el ámbito doméstico, nuestras viviendas, por ejemplo, probablemente menos, ¿no? ¿Por qué? Porque en 15 años cambian nuestras vidas, ¿no? Pues tenemos hijos, o viene a vivir alguien con nosotros, en fin, o la abuela, en fin, lo que sea, ¿no? Y todo eso pues tiene siempre repercusión en la realidad física sobre la que vivimos. Bueno, esta aproximación a las ciudades históricas, pues también es muy importante que los arquitectos comprendamos que no es una estricta disciplina nuestra o que podamos ejercer de forma exclusiva, ¿no? Incluso a veces me atrevería a decir que tampoco vamos a ser capaces de liderarlas, ¿no? Y esto también hay que estar preparado para saber buscar el sitio que nos corresponde, ¿no?, en ese procedimiento, ¿no? Claro, yo creo que cualquier cuestión que tiene que ver con las ciudades históricas pues tiene estas tres líneas de trabajo fundamentales, ¿no? Una es que estamos hablando de una competencia municipal y yo creo que viene el momento de los ayuntamientos, viene el momento de la ciudad-estado, si queréis, en algunos aspectos, y tiene que ver, entonces, por tanto, con una gestión política, ¿no?, que tenemos que exigir, ¿no?, que se produzca, y un compromiso político no solo para desarrollar una estrategia de intervención sobre las ciudades, sino para soportar un proyecto urbano en el tiempo, porque los proyectos urbanos tienen horizontes de 25 años, ¿no?, o de entre 20 y 30 años como mínimo, ¿no? Entonces, esa sería la siguiente cuestión. Ha de haber un proyecto, ¿no? Tiene que haber una orientación y se tiene que saber, cada ciudad tiene que definir, en función de sus virtudes y sus potencialidades, tiene que saber hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Y ahí es donde empieza a cobrar sentido de verdad la intervención puntual como arquitectos, ¿no?, igual arreglando una primera planta en un edificio en el centro, ¿no? Pero desde mi punto de vista es muy importante que se produzca eso. Y la tercera que pongo, quizás un poco también por interés personal, porque yo he estado trabajando, como digo, muy afortunadamente en el Consorcio de Santiago, que es una administración de cooperación. Es una administración en la que está el Gobierno español, el Gobierno gallego y el Ayuntamiento. He tenido la suerte de trabajar ahí en un contexto especialmente activo, especialmente dinámico, precisamente por ese ámbito de cooperación. Y eso también es importante saberlo, porque los asuntos a los que nos enfrentamos son de tal calado y de tal transversalidad que es indispensable que haya una reflexión hacia la cooperación interadministrativa para sacar adelante, ¿no? Esto, por ejemplo, en mi caso, pues yo tuve la fortuna, como digo, de estar trabajando en el consorcio, que es, en ese sentido pues es una administración modélica y, además, indispensable para entender lo que ha pasado en la capital de Galicia pues en los últimos años desde el punto de vista del proceso urbano, ¿no? Bueno, ahí realmente, poco a poco, ya me voy acercando un poco más a las piedras, por decirlo así, pues estaría la cuestión de manejar el uso, ¿no? La cuestión de manejar... Tengo que acabar ya, ¿no? Avisarme, porque, Suso, avisarme cuando tenga que parar, que no he visto cuándo empecé. Bueno, entonces, nos acercamos al uso de las cosas. Y esta es una reflexión de la Carta de Atenas, que es un documento controvertido, hoy tampoco no vamos a hablar de él, ¿no? Pero me quedo con esta reflexión, que era un diagnóstico muy certero de la Carta de Atenas. Otra cosa es las recomendaciones, digamos, las medicinas que nos hicieron tragar, que sería otro tema, ¿no? Pero lo más importante es que el caos ha entrado en las ciudades, ¿no?, precisamente por el cambio que se vivió en estos años. Y eso es muy importante porque ese caos, a veces en forma de automóvil, pues tuvo una capacidad de destrucción absoluta
de algo que es clave y determinante para el éxito urbano, que es el espacio público, ¿no? Que es donde más o menos nos encontramos, hablamos, hacemos negocios, compramos, en fin. Y esto parece que no, pero el hecho de que entrase el automóvil en los años 60 con tanta intensidad, en los 70, pues vino a desarticular por primera vez de forma muy grave, lo que era ese equilibrio cotidiano de la ciudad histórica, ¿no? Bueno, la ciudad histórica es hoy en día el espacio, voy a ir muy rápido ahora ya porque quería llegar a algo de arquitectura, ¿no? Pero es el espacio precisamente para abordar todos estos grandes desafíos, como digo, hablando en clave de ciudad, ¿no? Clave de ciudad en las que tenemos que abordar pues, problemas muy concretos, a veces muy nuevos también, y que hay que hacerlo con ese criterio de construir un proyecto de ciudad eficiente, que es el gran desafío que tenemos hoy en día. Realmente la revolución energética a la que nos vamos a enfrentar se va a liquidar y se va a ganar, y esperemos que la ganemos, en las ciudades, ¿no? Que es donde de verdad se pueden conseguir transformaciones que puedan tener repercusión significativa, no solamente para invertir el destino de la humanidad y su relación con el planeta, sino, y esto es muy importante, para compensar los desequilibrios que ya se han producido. Si os fijáis, en las noticias cada vez son más abundantes los desastres por inundaciones, en el fondo son consecuencias del cambio climático, lo que significa que no solamente hay que invertir el rumbo, sino que tenemos que ser capaces de poner en marcha medidas y de estar preparados para soportar lo que nos va a venir sin ningún género de dudas muy pronto, ¿no? Esto, sorprendentemente, en España no tenemos mucha tradición con ello, pero ya hay países con los planes de riesgo y de combate de riesgo que están trabajando muy intensamente y creo, desde mi punto de vista, es muy importante, ¿no? Bueno, la última parte, que es la más divertida para mí también, ¿no? Porque aquí ya empezaremos a hablar como arquitectos, pero vamos a tener que pasar muy rápido, ¿no? Que es la cultura de la rehabilitación, ¿no? Ya hablando, esto naturalmente es una reflexión muy de arquitecto, ¿no? Entonces también hay que pedir disculpas a aquellos que no siendo arquitectos puedan entender que hay cierta tendencia a monopolizar el pensamiento, ¿no? Esto siempre se está planteando desde una visión de transversalidad en la que es muy importante que se incorporen otras disciplinas, indispensable, no muy importante, indispensable. Bueno, sabemos que la rehabilitación es una acción que tiene gran futuro, vamos a decirlo así, comercialmente. Es decir, que los arquitectos, yo espero, confío que nos podamos ganar la vida en relación a la rehabilitación. Las ciudades van a tener que trabajar mucho sus procesos de renovación urbana. Las empresas de construcción van a tener que especializarse como empresas de rehabilitación, que requieren una especialización. Esto lo que significa es que la rehabilitación es una cultura. Y es una cultura que afecta a todos los aspectos de nuestra actividad como personas y como compañías o como empresas, ¿no? Esto es una cuestión fundamental. En este sentido, pues está la Fundación Laboral con el consorcio, y yo tengo la suerte también de estar ahí implicado, está trabajando en la producción del Centro Nacional de Referencia en materia de formación, en rehabilitación, ¿no? Y esto es muy importante porque no solamente se trata de reorientar los presupuestos públicos o privados hacia la rehabilitación, sino que tenemos que ser capaces de cambiar de alguna manera nuestra forma, los arquitectos, los ciudadanos, los constructores, los albañiles, en fin, nuestra forma de entender el mundo para que la rehabilitación de verdad sea eficiente. Normalmente ahora cuando se habla de rehabilitación se habla de algo que es muy caro, ¿no? Yo defiendo que no, la rehabilitación es por definición más barata siempre. Lo que pasa es que hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades. Las organizaciones de las empresas tienen que ser esas, la forma de trabajar, la forma de hacer arquitectura, la forma de dirigir las obras, la forma de construirlas, tiene que estar orientada a los procesos de rehabilitación para aprovechar las oportunidades, ¿no? No podemos hacer rehabilitación con la misma organización, con las mismas estructuras personales y materiales que haciendo obra nueva o haciendo carreteras, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Y luego hay una interpretación que va más allá de la ciudad, como ya había mencionado, para empezar a hablar del territorio, ¿no? Ya no podemos limitarnos, aproximarnos a la rehabilitación como algo que se produce en un lugar concreto. Y tenemos que obligarnos a que esas aproximaciones a la rehabilitación se produzcan
no ya en el término municipal, que esta diapositiva es una diapositiva de Santiago, debe ser de los años, esta será de los años 80, aproximadamente 1980, ya del siglo pasado. El término municipal de Santiago está arriba, ¿no?, en el que se produjo un proceso de rehabilitación, de renovación urbana muy controlado, etcétera, etcétera, pero eso no fue así en otros municipios limítrofes y, por tanto, no podemos estar satisfechos desde el punto de vista de esa visión generosa del territorio, porque fijaros lo que sucedió. Realmente esa línea, en el fondo, delimita una determinada forma de gobernar una ciudad que, sin embargo, al centímetro siguiente de ese término municipal, pues se produce algo completamente distinto que no puede dejarnos, por decirlo así, indiferentes, ¿no? Suponiendo que tuviésemos un proceso de rehabilitación maravilloso del Centro Histórico de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, capital de Galicia, qué maravilla, pero claro, uno no se puede quedar tranquilo si ve que a 5 o 6 kilómetros de esa maravilla pues están pasando estas cosas, ¿no? Entonces, por otro lado, pues esa aproximación al mundo de la rehabilitación también tiene que dejar de lado el mundo de los grandes contenedores para empezar a fijarse, por decirlo así, en las pequeñas construcciones, que es un poco la dinámica en la que yo también tuve la suerte de trabajar, como digo, en mi experiencia en Santiago, ¿no?, que se empezó a trabajar en una especie de acupuntura urbana sobre pequeñas intervenciones, en el fondo para soportar lo que realmente es el fundamento del valor de la ciudad histórica, que es aquellos habitantes que habían resistido y se habían quedado. No me voy a extender en una reflexión que tenía aquí yo sobre cuestiones de población, etcétera, porque no hay tiempo. Simplemente hacer esa llamada, que estamos hablando de ciudadanos y de esa realidad cotidiana a la que me he referido, y una mención a los dos dogmas tremendos que yo reconozco en nuestra cultura. Son dos dogmas que se producen en las sociedades desarrolladas, ¿no? Uno es el dogma del patrimonio, que hace que nuestro afán por conservar el patrimonio genere situaciones en las que precisamente lo razonable es destruirlo. Por ejemplo, cuando para arreglar uno su casa, pues tiene que esperar que se pronuncien 5 comisiones y que no sé qué, y se tarda un año en conseguir la autorización para arreglar tu casa, ¿no? Pues esto yo lo digo y a veces se enfadan conmigo. Lo digo con mucho respeto también para aquellos compañeros que igual puede haber en la sala que tienen ese duro trabajo de defender el patrimonio, que es ya sé yo que es durísimo, ¿no? Pero claro, yo digo siempre, si es que es lo que haríamos todos, y yo tengo que poner una bañera en mi casa y tardan un año en darme la autorización, yo lo hago por la noche, ¿no? Es una acción de gran inteligencia, se puede hacer, y además yo en Santiago detecté, digamos, una estructura empresarial muy bien organizada para trabajar en el mes de agosto y por la noche. Y hacían obras con una efectividad extraordinaria que nosotros a veces decíamos, pero si están sacando las vigas en los bolsillos, porque las trocean y sacan las piececitas tal, y eso tiene, en el fondo es una reacción a una situación que es bastante insoportable. Y ese es el dogma del patrimonio, que no nos da tiempo tampoco a seguir hablando de él. Y luego está el dogma de la normativa, ¿no?, que es también especialmente doloroso en relación con la rehabilitación o con la intervención sobre los centros históricos. Los arquitectos somos cautivos de las normativas, ¿no?, porque a veces nos dicen que nos las podemos saltar bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Y estás en una obra y dices, bueno, pues, oye, que no cabe la escalera de 1,20, pues hay que hacerlo. Y dice, bueno, si la haces de 1,10 y haces un escrito diciendo que no pasa nada y tal, pero bueno, si luego hay un día un incendio y se cae alguien aquí justo, pues vas a ser tú el responsable, ¿no? Entonces, el dogma de la normativa, que por ejemplo en el caso de la madera fue especialmente intenso en relación con el cálculo de la estructura. Yo creo que la madera es un material muy injustamente tratado desde ese punto de vista. Bueno, pues ese dogma de la normativa, en el fondo, naturalmente es una expresión de la sociedad desarrollada, pero también está haciendo o puede hacer mucho daño, ¿no? En definitiva, estas circunstancias al final nos llevaron a esta situación con esos que son los actores de la realidad cotidiana de las ciudades, ¿no? Y a mí me gustaría, para acabar ya muy rápido, dejar el mensaje de que la rehabilitación es posible. Y no solamente porque haya que cambiar las administraciones, quienes estamos trabajando en la administración tengamos que cambiar con mucha intensidad, sino porque es muy importante que comprendamos que esos procesos de rehabilitación han de implicar a los ciudadanos y no es una competencia estricta de la administración pública. Tenemos que ser capaces de poner en la agenda de la economía local la rehabilitación,
que tiene que ser posible para producir nuevas viviendas, tiene que ser posible para generar mercados nuevos, para generar trabajo y para generar empleo, ¿no? Y para todo eso, la perspectiva estrictamente orientada desde la conservación del patrimonio es claramente insuficiente. Incluso me atrevería a decir que puede llegar a ser hasta contraproducente. Tenemos que tener una reflexión que va un poquito más allá y que empieza a hablar, como digo, de las personas, de cómo se vive en comunidad con acierto o con eficacia, en diversidad también, cómo desde el punto de vista de la arquitectura, pues ya pasando muy rápido por estos temas que me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para desarrollar, pues tenemos que reivindicar lo que podemos llamar, o yo llamo, la coherencia tecnológica inteligente en los procesos de hacer arquitectura, ¿no? Esto es algo que en otras industrias, como puede ser la naval o la del automóvil, es indiscutible, ya nadie lo tiene que recordar. Y, sin embargo, los arquitectos, también por la formación probablemente que hemos recibido como arquitectos modernos, a veces estamos un pelín necesitados de dejar claro que somos distintos o que sabemos manejar materiales que son nuevos, ¿no? Y esto nos ha conducido a extraordinarios fracasos, ¿no? Innecesariamente. A veces pues, podíamos haber pasado con absoluta normalidad haciendo lo que veíamos y no hubiese pasado nada, ¿no? La expresión más evidente de esta circunstancia es que la Catedral de Santiago, que tiene 800 años de vida, los principales problemas que tiene de rehabilitación en el plan director actualmente vigente están derivados de las obras que se han hecho en los últimos 60 años. Es así de claro. Son los últimos 60 años los que han producido un daño extraordinario en ese organismo extraordinario también de 800 años de vida, ¿no? Tenemos que empezar a introducir los conceptos de reciclaje y reutilización, que también está presente en la historia de la arquitectura y que también están vinculados con el éxito que han tenido las construcciones en el tiempo y en esa capacidad de adaptarse, ¿no? Los materiales, la reversibilidad de lo que hagamos, ¿no? Y esto nos conduce, y con esto voy a terminar ya porque si no me extiendo demasiado, nos conduce a una idea que me gustaría dejar sobre la mesa, y ahora lo hablaremos. Cuando ve uno esta imagen en la que realmente es una vivienda sobre la que se ha producido un crecimiento, en el que la cornisa ha pasado a ser, por decirlo así, el suelo de la galería, no solamente se entiende esa transformación permanente, que además es lógica, pues seguramente este señor de la derecha quiso darle vivienda a sus hijos, en fin, eso está a la orden del día, ¿no? En nuestro país, ¿no? Sino que hay algo que a mí me parece muy interesante para acomodar nuestra posición de arquitectos a lo que sucede en las ciudades históricas. Uno reconoce una suerte de arquitectura en evolución y en adaptación al medio, ¿no? Si se permite el paralelismo con las teorías evolucionistas, ¿no? Y realmente los detalles de la arquitectura, pero también las construcciones, han ido poco a poco adaptándose en un proceso de prueba y error en el que hay aportaciones a veces muy significantes, pero determinantes pues, para mejorar la ventilación, para combatir la humedad, para mejorar el comportamiento térmico de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que en los centros históricos podemos enunciar una suerte de teoría de la selección natural urbana, en la que aquellos edificios que están especialmente adaptados sobreviven en permanente adaptación y transformación, que es lo que les da valor. Esto a nosotros, a los arquitectos modernos, nos vuelve a dejar un poco en fuera de juego, porque nosotros hemos sido formados como arquitectos creacionistas en las escuelas de arquitectura. Esta es nuestra definición, ¿no? Yo no digo que esté mal, ¿eh? El elefante de la izquierda pues está también muy bien, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de cambiar un poco el chip, porque es posible que en el futuro no se nos pida tanto ser creadores como ser capaces de analizar lo que sucede en un sitio determinado y ser capaces de introducirnos casi de puntillas, sin que se note lo que hacemos, pero resolviendo con mucha eficacia los problemas que naturalmente se van produciendo. Y esto nos conduce a otro territorio en el que estamos a veces muy incómodos, que es el del anonimato. También hemos sido educados para ser productores de obras concretas, incluso aquellos que pueden, pues, de firmarlas, ¿no? y de que sean reconocibles, ¿no? por la firma, ¿no?
Y esto también está muy alejado de, digamos, lo que va a venir o lo que yo creo que va a venir en relación con la renovación urbana o con la recuperación de las ciudades, ¿no? Bueno, la verdad es que la habitabilidad es la clave, más allá de la rehabilitación. En realidad, nosotros hemos hablado mucho de rehabilitación. Es muy difícil ponerse de acuerdo en relación con la rehabilitación en un contexto urbano, porque hay factores culturales. Pero si empezamos a hablar de habitabilidad, que realmente ha sido el hilo conductor, pues es relativamente más fácil, porque la habitabilidad, en el fondo, todos los seres humanos que hay en el planeta, pues más o menos nos encontramos bien en torno a los 20 grados, ¿no? Y al 60% de humedad, ¿no? Y esto significa que si somos capaces de hablar de eso, que en el fondo es lo que nos hace mejorar nuestras vidas, pues vamos a ser capaces de acercarnos, por decirlo así, un poco con alguna garantía mayor de éxito a las edificaciones existentes. Y sobre todo, vamos a conectarnos inmediatamente con algo que para mí es la clave de cara al futuro, que es la energía, ¿no? Cómo gestionamos la energía de los procesos constructivos, del uso de la arquitectura a muy corto plazo. Y ese puede que sea el ritmo que ha marcado el paso del tiempo en relación con las arquitecturas en la historia, en ese permanente cambio para vivir cada vez mejor, ¿no? Que en el fondo pues, no solamente requiere energía, sino requiere acumularla y saber cómo gestionarla, ¿no? Bueno, pues con esto me quedo, porque voy a acabar aquí ya, porque pensaba rematar hablando de ideas para la recuperación y puesta en valor de los centros históricos. Tampoco, esto ya como lo he contado muchas veces, pues igual es hasta cansino, ¿no? Pero se trata un poco de olvidarnos, no lo digo cariñosamente por decirlo así, de esa fuerza que tiene el patrimonio y que tienen los centros históricos para empezar a construir discursos que son alternativos y que yo propongo pues, que tengan que ver con el medio ambiente, que tengan que ver con la habitabilidad y, por tanto, con la energía. Y ahí vamos a encontrar como arquitectos muchos argumentos para ofrecer. Tienen que tener que ver con la economía y con el empleo. No nos podemos quedar al margen de una sociedad que se está desplomando y entonces lo que nosotros hacemos tiene que producir economía y tiene que producir empleo. Esa es nuestra mayor preocupación que tenemos que tener ahora mismo, es que lo que hagamos no genere despilfarro de ciudad y sean actuaciones, vamos a llamarlo así, de austeridad urbana, pero que además esa austeridad conduzca o permita reconducir los recursos a otros terrenos en los que es necesario activar o recalentar, si se quiere, la economía para producir el empleo. En los centros históricos es muy evidente, por ejemplo, en relación con el turismo, ¿no? Pero es que me atrevería a decir, el turismo, que viene a ser el 10%, algo menos en ocasiones, del producto de una ciudad, pues quiere decir que hay otro 90% de economía que también necesariamente está vinculada con la actividad, digamos, equilibrada en las ciudades, ¿no? Y, por último, pues naturalmente, no vamos a dejarlo fuera nunca, la cultura y el patrimonio, que también es un recurso y que acaba siendo generador de economías muy importantes. Bueno, con esto me despido, me pido disculpas por no haber regulado bien el tiempo y agradezco mucho la atención. Buenos días, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y, bueno, así mirando un poco a la audiencia, reconozco bastantes caras, eso está bien. Y me dijeron que hablara de una rehabilitación que he hecho, bueno, no es una rehabilitación estrictamente hablando, sino, bueno, casi podría ser algo que tenga más que ver con la regeneración, ¿no? De un lugar, y que es una vivienda en Coeses, aquí, muy cerca de aquí, y que ha sido una historia complicada, de muchos años, y que yo la considero, para mí, sobre todo como un aprendizaje, ¿no? Yo creo que en el proceso de la construcción de este edificio, yo creo que el que más ha aprendido probablemente haya sido yo, ¿no? Ha sido un proceso con muchas dificultades y en el que muchas veces uno piensa en abandonar, en tirar la toalla, en dejar que las cosas sigan otro curso, pero que al final yo creo que estoy muy contento con el resultado y, sobre todo, es una lección para mí de humildad y de aprender de cómo tiene que ser la relación probablemente con el cliente,
con el proceso constructivo. Bueno, ya os digo que para mí va a ser la historia, que voy a contar bastante en detalle, de un proceso largo y sobre todo de un aprendizaje, ¿no? Es la casa de dos artistas, yo creo que bastante conocidos en esta ciudad, que son Vicente Blanco y Salvador Cidrás, que, bueno, conocidos seguramente en España, ¿no? Son dos artistas muy interesantes y que tengo que reconocer que en todo este proceso también han contribuido mucho a la formalización y a la definición de esta casa, ¿no? Se compran una ruina en Coeses, una aldea muy agradable, muy bien conservada, con una escala muy interesante. Y eso, era una casa maldita que se había ahorcado alguien allí, parecía. Entonces, que nadie la quería comprar, estas cosas que pasan. Y que consiguieron a muy bien precio, pero que era realmente una ruina. Y era un desafío convertir aquello, ese lugar, en su vivienda, en su taller, en su casa, ¿no? La casa con mayúsculas. Yo creo que un hombre es una casa, ¿no? No sé quién decía que un hombre es una isla, pero la isla de todo hombre es su casa. Y la definición de ese lugar, de ese espacio donde todo es posible, donde lo cotidiano, donde se hablaba antes en la charla de la importancia de la cotidianidad y de lo doméstico y de habitar los lugares en el proceso de construir una casa. Yo creo que eso ha sido, en todo este proceso, lo más importante. Ha sido un proceso de despojamiento y de ir simplemente a buscar la esencia de una arquitectura, la esencia de una casa en su condición de lugar a ser habitado, ¿no? De lugar de oportunidades que nos va a permitir que se genere una actividad, que se genere una vida, que se generen los dramas de las biografías de dos individuos, ¿no? Me gusta mucho poner esta casa, no sé si esta imagen, que es la imagen de una casa y su maqueta de una película, Sacrificio, de Tarkovsky, que para mí también es una referencia muy importante, Tarkovsky, el cineasta ruso, que tiene que ver con la casa con mayúsculas, ¿no? Con la casa como lugar de oportunidades y también como la casa como universo, la casa como atmósfera, la casa como cosmos. Seguramente la casa debería ser la tribu, la casa debería ser habitar, ¿no? Ya lo he dicho, pero lo voy a repetir muchas veces hoy, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión fundamental, ¿no? ¿Qué es la casa? La casa no es más que unas personas habitando un lugar. Y en esta imagen seguramente ya hay una casa, ya existe una condición de una atmósfera que crean unos individuos cuando habitan un sitio, ¿no? La casa se acerca en ese sentido a la condición de la tribu, a la condición del fuego, ¿no? Del fuego en cuanto a hogar, o fogar, el sitio donde se produce el fuego. Yo creo que es la traslación más interesante de lo que es una casa. Una casa es la tribu haciendo una hoguera y situándose alrededor para crear unas condiciones de confort y unas condiciones de habitabilidad. Y yo creo que todo lo demás probablemente es accesorio. Esta es una imagen que suelo poner mucho a mis alumnos en la escuela, que es de un artículo de Rainer Banham, un crítico de arquitectura, que en 1968 publica un artículo que se llama A home is not a house, ¿no? Una casa no es un hogar, o un hogar no es una casa, más bien. Y tiene que ver con esta reflexión, ¿no? de qué es la casa. La casa no es más que ese espacio climatizado en el que somos capaces de vivir a gusto. Y antes lo decía el anterior ponente, y yo creo que claramente, al final, todas estas teorías de rehabilitación y de interpretación del patrimonio, bien, pero realmente lo que queremos es tener un lugar climatizado, un lugar, una temperatura, una humedad que nos resulte agradable, ¿no? Y luego la arquitectura en sí, eso que nosotros como profesionales somos capaces de hacer, probablemente si la tecnología lo permitiera,
podía ser una burbuja, ¿no? O podía ser una lámina de plástico. Si somos capaces, o no existir en absoluto, ¿no? Si somos capaces de crear esa burbuja de condiciones atmosféricas y adecuadas, ¿no? Esa es un poco la reflexión que ya ha tenido antes mucha gente, y sobre todo en las vanguardias, las neovanguardias de los años 70. Esta reflexión yo creo que ha sido fundamental tanto para entender la arquitectura más contemporánea, desde mi punto de vista, como para entender también ese salto de la arquitectura hacia el paisaje, ¿no? Si la arquitectura deja de tener mucho sentido porque no es más que la tarea de climatizar un lugar, desaparece la arquitectura y nos aparece inmediatamente el paisaje. Por eso creo yo que hay tantas arquitecturas que son paisajes, o hay tantos paisajes que últimamente se han convertido en arquitecturas. Esta es la reflexión, ¿no? Me interesan todas estas casas que son hogares, todas estas casas de Breuer que se ve tan felizmente habitadas, todos esos lugares que son oportunidades, en los que parece que no hay una norma clara, en los que los espacios probablemente, a pesar de tener que estar subdivididos o organizados muchas veces según ciertas convenciones, pues al final no son más que oportunidades para que se desarrolle la vida. Y son oportunidades para crear atmósferas. Yo creo que la arquitectura, al fin y al cabo, sería la creación de ese espacio cualificado y de esa atmósfera. Esta es otra imagen de alguna película de Tarkovsky, que es casi una obsesión para mí. Stalker, no sé si la conocéis, que también es la especie de aventura en un lugar exótico de unos viajeros que buscan algunos secretos y se van infiltrando por ciertas arquitecturas en las que se confunde la condición de exterior con la de interior, la condición del espacio abierto con el cerrado, y eso para mí es un tema muy interesante. Estas arquitecturas de Tarkovsky, esta es otra imagen de nostalgia en las que en interiores llueve, en interiores de repente se produce lo climático, y yo creo que eso es una reflexión también que se puede trasladar a la arquitectura. ¿Cómo somos capaces de trasladar lo climático en el sentido estricto del paso de las estaciones, del disfrute de la luz, de las diferentes condiciones que a lo largo del año se van dando, y trasladarlas a los interiores, ¿no? Para hacer de nuestras arquitecturas esos espacios que los relacionan más con lo exterior, con el paisaje. Y otra imagen que yo creo que es muy conocida, que también la pongo, y ya acabo con esta primera reflexión teórica antes de empezar a explicar la casa, es esta de Buster Keaton, que muchos conoceréis, ¿no? En el que el malo de la película no me acuerdo bien si les da el cambiazo, les roba una maleta donde tienen una casa prefabricada, y al construirla, pues las cosas no coinciden bien, y lo que acaban por construir es esta casa que se ve aquí abajo, que probablemente era mucho más interesante que la casa original, ¿no? Había un proyecto de una casa convencional, pero por algún motivo, por un error, o por un descuido, acaba siendo otra cosa, y la casa interesante era esta, ¿no? La del error, la del descuido, la de las contingencias, que es un poco la historia de la casa que os voy a contar. Bueno, y ese proceso de coger la maleta con todas esas herramientas, con todos esos lenguajes, con todas esas casi esas palabras que forman parte de nuestro bagaje, pues las cogemos y al final se produce otra cosa, ¿no? Otra cosa que ya no tiene nada que ver con el lenguaje aprendido ni de la academia, sino que tiene que ver con otras cosas. Y en ese sentido es la única imagen que pongo de una arquitectura contemporánea, que es esta, la casa del propio Frank Gehry en Santa Mónica, y que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Casi con despojarse de lo aprendido, de coger las herramientas, de coger lo que la tecnología nos brinda en un momento dado y ver, despojados de academicismos, qué somos capaces de hacer, ¿no?
Bueno, esto es muy pretencioso porque la casa ahora es una casa muy humilde, pero que tiene algo que ver con todas estas historias, ¿no? Yo la voy a contar pues, casi en un proceso ciertamente descarnado de cómo fue la historia, ¿no? Casi de desnudarme ante los que sois estudiantes de arquitectura, os resultará quizá más interesante, a lo mejor menos a los no arquitectos o que no tienen mucho que ver con la profesión, pero yo creo que es interesante porque sobre todo es la historia de una relación entre un profesional y sus clientes y la administración. Bueno, la historia de construir una casa, que siempre es una aventura, ¿no? Bueno, casi de una manera que hasta me da vergüenza, pues voy a contar las intimidades del proceso, ¿no? Llegan unos clientes que quieren una casa y llegan un día al estudio y quieren una imagen y uno no tiene nada y muchas veces se escupe una idea sin estar muy convencido de si eso va a algún lado o no, pero hay esa urgencia que parece mentira, pero que tiene la arquitectura, que es un proceso larguísimo que se tiene que solucionar, a lo mejor constructivamente puede durar 1 año, 2, o sabe uno cuánto, pero a lo mejor el proceso de generación del proyecto tiene que producirse con urgencia en 1 semana, en 1 tarde, en 1 día, ¿no? Es una contradicción interesante. Esta es una primera imagen de una casa que iba a ser medio subterránea y se iba a recuperar el espacio de la ruina para el taller, algo que después quedó descartado inmediatamente porque había un manantial de agua, bueno, porque el nivel freático estaba muy alto y no podía ser. Y además tampoco era una idea que a mí me convenciera mucho, ¿no? Eran ideas que tienen que ver un poco con, diría yo, casi escolares, ¿no? De revista. Es decir, pues sí, hombre, esta imagen casi podía ser una imagen de concurso años, digamos, principio de los 2000, ¿no? Algo así, encaja perfectamente, ¿no? Uno va con sus ideas aprendidas de arquitecto, de lo que podemos considerar la academia de estos últimos años y poco a poco ve que estas cosas no funcionan, ¿no? Que hay que ir despojándose y que no tiene sentido. Voy a pasar... Pensaba que tenía aquí... No, bueno. Una planta de situación, pero aparecerá después, me imagino. La casa no es más que... Y la planta de situación es importante porque si no, no se entiende. Luego, si eso hay que volver para atrás. Aquí, bueno. Tenía que haber puesto mucho antes. Bueno, este es el lugar, ¿no? Es una parcela en la que ya hay varias construcciones y en la que lo que queda de la que ellos se compran es prácticamente un muro perimetral y luego hay una especie de establos y realmente lo interesante del lugar es precisamente la parcela, ¿no? La parcela con una escala muy determinada de 3 construcciones, 2 en buen estado, una que es una ruina, y era meterse aquí, ¿no? para construir la vivienda y el taller de estos dos, de Vicente y de Salvador, ¿no? Y el proceso, pues eso, empieza con muchas dudas y con muchos dibujos, muchas opciones, y va un poco por esta primera propuesta de hacer 2 piezas, una un poco con la vivienda, otra con el taller, de hacer una especie de cáscara de hormigón que pueda ser el taller y de la vivienda que podía ser una piececita que flotara al lado de la otra. Bueno, y estas propuestas se dibujan, incluso se entrega proyecto básico, ejecución, se hace todo con esta primera propuesta. Y como muchas veces pasa, pues al final, llegado el momento de empezar, empiezan las dudas por parte de los clientes, que a mí también luego me hacen dudar de que esta propuesta tenga que ser la correcta, ¿no? Me parece que es una propuesta demasiado encorsetada, que las cosas están demasiado definidas, en que los usos están demasiado encajonados y empieza la lucha y casi la pesadilla de empezar una obra y empezar a cambiar las cosas según... casi de tener la cintura de ir
cambiando según va avanzando el proceso, ¿no? De recalcular la estructura, de volver a hacer otro proyecto y de ir casi a las carreras según va empezando la cimentación en generar otra cosa. Generar otra cosa que con un esfuerzo sobrehumano, ¿no? que finalmente creo yo que tuvo mucho más que ver con lo que debería haber sido, ¿no? Y el proyecto, finalmente, yo estoy mucho más contento en lo que quedó que lo que había sido esta primera idea, que ya os digo que tenía ese tufo de encontrar el hueco en proporción al lienzo, esa cosa de todas estas historias aprendidas de por qué un hueco tiene que ser así, por qué la proporción de una parte con otra, de por qué la planta, los espacios y ese diálogo con ellos, con Vicente y Salvador, acabó produciendo casi un contenedor, ¿no? Una arquitectura que se entiende casi como una infraestructura, una caja de hormigón en la que pueden pasar muchas cosas, en la que realmente hay unos espacios definidos, pero en los que no hay una vocación de imponer nada, ¿no? Es casi como una infraestructura esperando a ser habitada, una infraestructura habitacional, se podría decir, y eso es en lo que quedó. Se rehace el proyecto una y otra vez y cada vez van desapareciendo particiones, la planta cada vez se hace más sencilla, el volumen también, los huecos todo este bamboleo de huecos muy al uso va desapareciendo, todo va desapareciendo y se va quedando casi en lo inevitable, ¿no? Y en el momento en el que el arquitecto se convierte casi en un mediador entre los deseos de un cliente y lo posible, ¿no? Yo creo que al final la casa simplemente fue lo que, dadas las circunstancias, fue posible y que creo que fue un buen resultado. Y a mí me hace entender que realmente los arquitectos tenemos que ser eso, ¿no? Mediadores entre las ambiciones de un cliente y nuestros conocimientos, pero seguramente nuestros conocimientos tienen que ir a satisfacer sobre todo las ambiciones del cliente. Bueno, pruebas de ese proceso de ir a otra cosa, de alzados, de mil pruebas de para adelante y para atrás y hasta que al final pues, se consigue el resultado definitivo, que es un poco el que vais a ver. La casa también tenía la cosa que a mí siempre me ha pasado con todos mis clientes, que hay muy poco dinero, que el dinero no llega, que hay que construir muy barato. Muchas veces también, en este caso, ellos construyeron, es una casa de autoconstrucción, construyeron gran parte de la casa, por no decir que la mitad igual es decir mucho, ¿no? Una empresa constructora hizo la estructura, la obra civil y revestimientos interiores, exteriores, gran parte fue cosa que hicieron Vicente y Salvador con sus manos, ¿no? La fachada la colocaron ellos, la cocina la construyeron ellos, los revestimientos interiores los hicieron ellos. La verdad, algo fabuloso. Y yo los contrataría para seguir en este proceso, ¿no? Porque hicieron una labor fascinante. Bueno, y esta es la casa finalmente, ¿no? Ese contenedor, esa infraestructura a ser habitada, que no es más que una caja de hormigón que te facilita esas condiciones climáticas adecuadas, ¿no? Y luego el resto es casi lo inevitable, ¿no? Ese muro perimetral que ya existía, que se conserva y que es la imagen hacia el núcleo, hacia la aldea, y luego se completa la forma, el volumen tan típico de Lugo, ¿no? Ese volumen potente, con una cubierta a 4 aguas que completa el contenedor, ¿no? Y casi con cierta agresividad y con pocos miramientos se completa el volumen, ¿no? Como podéis ver aquí. Es una fachada de madera de alerce sobre una carcasa de hormigón. Y esta es la madera, envejece, se toma estos tonos grises y acaba de encajar perfectamente en el lugar, ¿no? Aquí veis ya la casa vivida, ¿no? Estas fotos
pues pasado un invierno, ya como la madera coge estos colores fascinantes, ¿no? Y es una casa cuya mayor ambición es sobre todo crear esas condiciones climáticas y habitacionales óptimas, ¿no? Y luego las decisiones casi caligráficas no existen, ¿no? Es lo inevitable. Huecos al sur para que calienten la casa. Es una casa que tampoco está muy claro ni si tiene un acceso ni por dónde se entra. En ese caso, esta es la planta, que es casi como sincrética, ¿no? Vista esta planta, ni hay un acceso ni hay nada. Es un contenedor con una pequeña infraestructura de cocina, con un sitio donde cocinar, un aseo y una planta alta, también un lugar indefinido, con un sitio que se supone que dormirán ahí, con un baño, unas proporciones inusuales. Lo que es el baño es mayor que la habitación, ¿no? Es todo pensado de otra manera, simplemente lugares donde van ocurriendo cosas, lugares donde uno se puede acurrucar para dormir o un lugar de los más privilegiados de la casa que casi tiene esa condición de balneario y de culto al cuerpo, ¿no? Que es este baño. Y sobre todo en estos alzados ya de la propuesta final, lo que hay es esa intención de construir un lugar, ¿no? de dar importancia, no solo es el contenedor, sino que también hubo un cariño especial a conseguir y apropiarse o a volver a poner en funcionamiento esa parcela, ¿no? Ese lugar en el que había un pavimento magnífico de piedras que apareció allí, no sabíamos que estaba y que le dio también una calidad magnífica. Y esa es la propuesta, ¿no? Insertar esta pieza que va a poner en funcionamiento y que va a devolver a la vida, sobre todo, un exterior, ¿no? Yo creo que tiene la casa esa virtud de accionar o de poner en marcha tanto el interior como la parcela. Y por ende creo yo que todo el núcleo, de algún modo, yo creo que se ve beneficiado de la llegada de esta pieza. Bueno, aquí veis más dibujos de la pieza en relación con lo existente, ¿no? Y más imágenes del exterior, los muros de cerramiento que había, pues todos se conservan, se completan. Y esta es la entrada de la casa, con este portalón que da entrada a la parcela, que es esto, ¿no? Yo os digo, una casa casi como de... Yo que soy profesor de proyectos, que a lo mejor le pondría una cruz a algún alumno diciendo, pero ¿cómo se entra? ¿Dónde está? No sé qué, esto no funciona. Pero bueno, que las cosas no tienen que funcionar. Bueno. Y ese proceso de ir construyendo, pues la casa está acabada o casi completamente a medias, que también es una cosa que decía un colaborador mío muy a menudo, ya está acabado, está completamente a medias. Pues es algo que tienen estas cosas, ¿no? Yo por lo menos en las arquitecturas que he ido construyendo me da esa sensación de que ha quedado todo completamente a medias, ¿no? Pero tiene que ver un poco con esa precariedad, también con esa economía de medios, con ese descarnamiento de los materiales que siempre aparecen, ¿no? Y que da también esa profundidad a los interiores de esos ambientes que nos enseñaba Tarkovsky, ¿no? Bueno, y este es el interior. Aquí vemos a Salvador corrigiendo unos exámenes, me parece. Y este es el lugar, no es más que esa infraestructura donde cualquier cosa es posible, ¿no? De hacer una escultura, seguir con un tema gráfico, hacer una fiesta o sabe Dios, ¿no? Y es esa envolvente de ese muro que al otro lado se le sitúa la otra envolvente de madera. La manera de meter luz, ¿no? de transmitir lo climático con este lucernario, que también fue una cosa que apareció en el último momento y yo creo que bien, ¿no? Antes había unas cosas
también muy académicas, de circulitos, de cosas. Y al final aparece casi de una manera natural esta grieta que tiene que ver con la geometría de la cubierta, con las 4 aguas, con encontrar una línea, jugar con la línea de máxima pendiente y de sacar ahí un trozo de cubierta que permita entrar la luz, ¿no? Pero de una manera mucho más natural. El mobiliario. Es aquí también este juego que fue casi una cosa y una invención de Salvador, de estos muebles que se expresan como volúmenes al revés, ¿no? Hacia adentro son armarios, pero hacia afuera tienen, cada uno expresa el volumen de lo que está conteniendo, ¿no? Y se convierten en protagonistas de este lugar. Es una casa que está climatizada con suelo radiante, tiene geotermia y funciona económicamente muy bien, ¿no? Yo las últimas veces que he hablado con ellos me dicen que tienen facturas de la luz de 100 y pico euros al mes, contando la calefacción, que en invierno en Lugo es una barbaridad, ¿no? Me parece que tiene una eficiencia muy buena. También es verdad que unos clientes así, a pesar de todo el lío en el que se convirtió en esto y que luego acabó bien, por suerte, pues yo reconozco que he aprendido mucho, ¿no? de ellos. Las instalaciones están a la vista, que también prácticamente lo construyeron ellos, ¿no? La gran cubierta sobre la que está el espacio de trabajo, luego hay otro espacio de trabajo enfocado al sur para el trabajo más delicado que hace otro de ellos, que tiene que ver más con el ordenador, con lo gráfico, trabajo a otra escala. Otro lugar de estar que no es ni un salón ni es la estancia de abajo, también volcado al sur. Y ese carácter un poco más amable de esta planta, ¿no? Las habitaciones, con esa también indefinición de si son sitios para dormir o son sitios para estar o no se sabe lo que son. O el baño, que también tiene esa proporción inusual que lo deja en una circunstancia casi onírica, ¿no? Y esa relación con el exterior, con la escala del lugar, que yo creo que es uno de los aciertos de la casa, ¿no? De meter el exterior en el interior de la casa en lugares contados y de apropiarse de la parcela, de hacerse con las dimensiones y con la escala de este lugar. Y luego la alegría que da ver vivir una casa con intensidad y con libertad, ¿no? Y ver que al final se han colmado las aspiraciones de los clientes y que están viviendo una casa que de una manera nada convencional y que seguramente pues, se puede convertir en un modelo de habitar un lugar, ¿no? Y a mí muchas veces cuando empiezas a hablar con un cliente y vienen con modelos aprendidos, ¿no? de la vivienda de protección oficial o del piso en el que habitan, en el que hay unos lugares, unas compartimentaciones que son convenciones que arrastramos y que muchas veces les hace a los clientes solicitar una arquitectura que la piden porque es la que conocen, ¿no? Y nosotros somos quizá ese mediador que provoca ese cambio, ¿no? y que puede hacer pensar al cliente que otra manera de vivir es posible, ¿no? Que nuestro hábitat no tiene que estar condicionado ni por una sociedad ni por un modelo familiar, sino que hay otras maneras de habitar, ¿no? Y esa manera de habitar, y es un poco el modelo que yo persigo cuando empiezo o arranco cualquier proyecto, tiene que ver simplemente con esa atmósfera, con ese lugar en el que hay unas condiciones climáticas, en el que hay unas condiciones de humedad aceptables y el resto se puede decir que sobra, ¿no? Y que no haría falta seguramente nada.
simplemente esa burbuja habitada. Ya os digo, el suelo colocado por ellos, la cocina no. La cocina es ya aquí diría yo que es un caprichito, porque esta es una Bullhaupt que cuesta un ojo, pero de lo demás es todo muy artesanal. Bueno, y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en un congreso sobre rehabilitación, lo cual ya nos dice, y viendo la cantidad de gente que hay aquí, que la rehabilitación se ha por fin convertido en algo, digamos, como parte fundamental de lo que es la arquitectura, ¿no? Antes parecía que la arquitectura solo era la obra nueva, parece, ¿no? Y de repente estamos viendo que la arquitectura tiene como una parte fundamental, ¿no? La rehabilitación, ¿no? Y el interés que tiene, pues ya lo estamos viendo aquí. Bueno, vamos allá. A nosotros nos pidieron que hablásemos sobre una vivienda también, así como a Emilio, ¿no? De una vivienda en donde hay una rehabilitación con una ampliación, bueno, con unas condiciones muy distintas a las de Emilio, ¿no? A mí me gustó mucho lo que contó él, porque también lo que vamos a contar nosotros tiene ese pozo de que la arquitectura la hacen, o al final la responsabilidad de lo que al final sale en gran parte es del propietario, ¿no? Y en el caso de Emilio, el propietario, claro, es un propietario fantástico que participa, que la manipula, la crea, ¿no? Y en nuestro caso veréis que es un poquito diferente, ¿no? De hecho, es una obra que no está todavía habitada al 100%, ¿no? No es una vivienda como una necesidad imperiosa donde el propietario va a construirla, a participar y a habitarla rápidamente, no. Es un encargo de una vivienda que sí que quieren construir, que van a habitar poco a poco en el verano, segunda residencia, tal. Es muy distinto. Sin embargo, es una obra de rehabilitación, con lo cual tiene grandes parecidos en el sistema de afrontar el proyecto en ese sentido, ¿no? Pero sí es verdad que así como hemos hecho otras obras en las que hay una cierta participación del propietario, de sudarla, moverla, manipularla, aquí hay un cierto distanciamiento, entre otras cosas porque los propietarios no viven en Galicia, están fuera, son suizos y vienen de vez en cuando, ¿no? Allí, ¿no? Con lo cual, y luego también es gente bastante reservada en ese sentido, de su privacidad, y veréis que las fotos pues tampoco están con demasiado mobiliario y poquito habitadas, ¿no? Entonces es una obra de rehabilitación que sí podemos enseñar como tal porque nos ha servido también para entender muchas cosas, pero que hay ese distanciamiento frente a lo que contó Emilio, ¿no? Evidentemente, si nosotros contamos nuestra caseta, por ejemplo, de Quilmas, estaríamos más en esa onda, ¿no? De lo que se va cambiando, lo que va manipulándose y con la propia vida de quien habita, ¿no? Que es el interés que tiene la arquitectura. Bueno, nada, vamos a empezar. Queríamos empezar con bueno, vamos a hacer una especie también de paso, ¿no? Por la obra, explicando sobre todo cuestiones que a nosotros nos interesaron, de las que aprendimos, ¿no? Y también del proceso de trabajo, ¿no? Y algunos pensamientos relacionados con el tema de la rehabilitación que también nos interesa. Bueno, empezábamos con esto de creo en los razonables misterios, no en los milagros brutos de Borges, ¿no? En los elementos de perceptiva, como diciendo hay que entrar, hay que luchar, hay que investigar, ¿no? Y esos misterios, ¿no? Que la arquitectura y sobre todo la rehabilitación nos transmite, hay que buscarlos y pelear por ellos y defenderlos, y poco a poco eso va saliendo. Es decir, la obra de rehabilitación no es una obra a priori, no es una obra ni siquiera donde el proyecto está claro, porque el proyecto se va a cambiar, y esos misterios que tienen son cuestiones muy a agradecer a la hora de hacer la arquitectura, ¿no? Luego decíamos esto, el valor de lo que se descubre, ¿no? Está precisamente en proporción a la pregunta del por qué en ese momento nos fijamos en él, ¿no? La mirada sobre la arquitectura construida ya, sobre lo existente, ¿no? En el momento en que uno descubre algo, ¿no? Le da valor, ¿no? Y eso también es un tema que nos interesa a la hora de... Claro, evidentemente, otros arquitectos como vosotros pues descubriríais otras cosas y vuestra arquitectura sería diferente, ¿no? Y eso es también de agradecer, ¿no?
en esa generosidad que tiene la arquitectura de ver diferentes miradas, ¿no? Bueno, y es precisamente la concatenación de esos porqués razonables los que nos dirá cómo son las cosas, ¿no? Y luego esta otra, hecha un poco para hoy, que es la rehabilitación al fin se ha convertido en una parte, lo que os decía al principio, quizás la más importante de la naturaleza de la arquitectura hoy. Es decir, ya podemos decir que cualquier obra es rehabilitación casi, ¿no? Porque nos estamos fijando en cosas que a veces antes igual no nos fijábamos, no se fijaba mucha gente, ¿no? El paisaje lo entendemos como un edificio existente casi, ¿no? El territorio, ¿no? Esa mirada ya la entendemos como esa parte propia de la arquitectura, ¿no? De toda arquitectura, ¿no? Una forma de hacer que atiende al objeto como parte de un paisaje e interpreta las formas de habitar como resumen de un territorio. Yo creo que en este cartel hay algo de eso, ¿no? Es decir, la rehabilitación también es un objeto en el paisaje por lo que interpreta el paisaje y cuando yo intervengo sobre él estoy interpretando un objeto, pero estoy interpretando el paisaje en el que está, ¿no? Eso es un valor añadido que tiene la rehabilitación, ¿no? Y ese es yo creo que es su interés. Bueno, empezando por el tema del discurso de esta vivienda, no se puede entender esta casa sin entender el territorio en el que está, ¿no? Es decir, ya no solo la parcela, ya no solo el lugar concreto, sino el ámbito, el paisaje, ¿no? En el que está inmerso, ¿no? Que es el paisaje de A Costa da Morte, el paisaje de las rías que allí llamamos medias por diferenciarnos, ¿no? Esta cuestión nuestra siempre de diferenciarnos de los demás, ni alta ni baja, ¿no? Es media, ¿no? La ría de Corcubión es para nosotros una ría media, ¿no? Y así lo dicen muchos escritos y muchas cosas, ¿no? Es una reivindicación de identidad, ¿no? Bien, este paisaje de la ría de Corcubión está dominado por dos grandes elementos paisajísticos, ¿no? De una potencia brutal, que son Fisterra y el Monte Pindo, ¿no? Esto es Fisterra. A ver, ¿dónde está el cursor? Aquí. Fisterra, ¿no? Y el Monte Pindo, ¿no? Y en esa línea, que es una línea además de leyenda casi, ¿no? Telúrica, ¿no? Que uno traza y enlazando Fisterra y Monte Pindo sale la Catedral de Santiago, ¿no? Y sus leyendas y sus mitos pues están ahí, ¿no? Bien, Redonda es una parroquia de Corcubión, del municipio de Corcubión, perdón, que está hacia aquí, ¿no? Esta es la ría, esto es Cee, esto es Corcubión, y esta parte, ¿no? Que da hacia el oeste pues sería esa parroquia de Redonda donde está la casa. Bueno, aquí veis más en detalle lo que estaba contando, los elementos de mar, ¿no? De referencias. Este es un plano que habíamos hecho para explicar precisamente esa vinculación entre mar y tierra, ¿no? Y donde esta casa tiene también está metida, ¿no? Está metida en un paisaje claramente de costa, ¿no? Donde hay referencias, precisamente Redonda está detrás, ¿no? de este cabo que se llama Cabo C, ¿no? Que es un cabo intermedio, ¿no? Entre el cabo del Ariño, que no se ve aquí, y el faro, ¿no? de Fisterra. Donde, bueno, nosotros tenemos la suerte, ¿no? de vivir y de tener y habitar ese paisaje, ¿no? Y también interpretarlo. Es decir, también creemos que en esta casa hay una cierta interpretación de ese paisaje que llevamos metidos dentro, ¿no? Entre ellos, pues yo me pesco y tengo mis lugares, tengo mis sitios, y esas referencias del territorio, del mar y de la tierra, pues en un momento determinado pues me dio por interpretarlas, ¿no? En este plano, ¿no? Estos son los lugares del mar, ¿no? El mar tiene lugares, ¿no? No solo el interior tenemos lugares, sino que también están ahí en el mar, ¿no? Entonces, referenciando esos elementos, pues sale este paisaje también de lugares de mar, ¿no? Bien, la parcela es una parcela enorme, una parcela de 72.000 metros cuadrados, ¿no? Que esta gente pues compra. Es decir, tenéis que entender esta forma de entrar al proyecto porque es muy importante, ¿no? Gente que decide, él es gallego, es de esta comarca, y decide invertir, decide pues, recuperar algo, tener una propiedad, aparte de las que tiene en Suiza, y las que tiene también por ahí, en ese mismo entorno, hacerse una casa, ¿no? en este sitio, ¿no? Y compra esta gran parcela, ¿no? Aquí tenéis Corcubión y la relación, ¿no? de conexión, digamos, con el núcleo principal que es Corcubión. Esta es una vista desde el mar. Cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto, estábamos terminando la lonja de Fisterra. La lonja de Fisterra
que queda, como visteis, al otro lado del Monte Pindo. Pues nosotros alguna vez salíamos de Monte Pindo con nuestro bote a motor y pasábamos hasta Fisterra, íbamos de visita de obra en bote, y esta es una foto de una de esas viajes, ¿no?, que nos llevaba 1 hora y media de la parcela, ¿no? Aquí veis la parcela. Esta parcela, en principio, los propietarios tenían un proyecto de jardín, de parque, digamos, ¿no?, privado, ¿no?, y no sabían muy bien cómo hacer con la casa. Tenía una casa existente, que la veis aquí, y su planteamiento inicial era hacer una vivienda nueva, ¿no?, claramente. Vivienda nueva, gran parcela, necesidades de espacio para también albergar ciertas obras de arte, casa nueva, ¿no? Y nosotros les convencimos para arreglar lo que tenía allí, ¿no? Eso fue un logro nuestro, es verdad, totalmente, pero también fue un logro de ellos, ¿no?, en el sentido de que ellos mismos dieron el permiso y tuvieron la claridad suficiente para no forzarnos a cambiar de idea, ¿no? Yo creo que eso en la arquitectura también es muy importante, ¿no? Esta es la parcela, un dibujito ahí de Kogi, con las construcciones. Aquí ya veis el proyecto, pero bueno, un poco es la situación de esa casa. Paso. No, espera, porque aquí se ve muy bien una cosa así un poco sorprendente de la parcela esta. Bueno, la parcela enorme que tiene caída hacia la puesta de sol al oeste, y entonces lo que vemos desde ella es el cabo de Finisterre, ¿no?, de Fisterra. Y la maravillosa puesta del sol, que es como muy dorado por la piedra que hay allí, el granito dorado. La casa se sitúa en una esquina de esta gran parcela. Esto era una zona, es una parroquia rural, y eran terrenos de labradío, ¿no?, de labranza. La casa ocupaba una esquina para dejar la mayor parte del terreno libre, pero tiene como una muralla que acota una parcela mucho más pequeña, son unos 2.000 metros cuadrados, que es algo característico, ¿no?, de esta casa, o que nos pareció algo singular, que dentro de esa gran parcela tengas tu mundo como más pequeño, más doméstico, que es el jardín de los árboles, de los camelios, de los manzanos, de los frutales, ¿no?, el jardín como en los pazos, ¿no?, aunque no es un pazo, es una casa de labranza. Bueno, esto es la casa, ni siquiera como nos la encontramos nosotros, pero en un estado ya más o menos como se encontraba. Esta construcción auxiliar no existía, ya se había caído, había un muro de piedra. Son una serie de muros, de muros que yo creo que muchos de ellos, la razón es que es una zona con muchísimo viento, y entonces el cercar con muros te protege y creas espacios donde puedes vivir, puedes cobijarte detrás del muro en el exterior, ¿no? Quedaba el resto de este muro de atrás, esto ya no, y se ve que es una construcción que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque de una casa de labranza, como parecía que era originalmente, fueron apareciendo como elementos que no se pueden relacionar directamente con una arquitectura tipo rural, ¿no?, sino más con arquitecturas que pueden aparecer en las casas de las villas cercanas, como en Corcubión, como en Cee. Y esto debió ser, una vez metidos allí, empezados a medir y viendo un poco el uso que tenía esta construcción, porque esta casa estaba dividida como en dos. Una que cogía la planta baja y un poquito de la planta primera, que era como la casa de los caseros, gente que se dedicaba todavía a la labranza, a los animales. Pero la planta de arriba, en la que aparecen elementos así como más singulares de arquitecturas de villa, era como un apartamento, una casa de veraneo, supongo que para los propietarios de toda esa. Esto sería la fachada que hay hacia la calle, la fachada principal, con esos elementos
que no son de arquitectura rural, con estas piezas alrededor de las ventanas. Este sí es el estado en el que Sí, estaba la casa. así nos la La anterior era una encontramos. foto de los 60. Es una casa que también tiene una proporción extraña, ¿no? Porque está en un desnivel bastante fuerte y entonces hay una planta que desde la carretera no se ve, que sería de aquí hacia abajo, que absorbe ese desnivel. Y hacia la parte de atrás se ve la altura que llega a tener, ¿no? Algo que nos sorprendió muchísimo es, en la planta de arriba aparece una galería con unas vistas impresionantes hacia la ría y hacia Finisterre, hacia el cabo, pero hay 2 plantas ciegas totalmente, hacia donde nos apetece abrirnos, ver, ¿no? Y esto supongo que sería debido a ese uso de la parte de abajo eran cuadras, había una cocina como de los caseros, arriba más o menos la usaban los caseros. Y esta escalera, por ejemplo, también manifiesta esa dualidad de uso, ¿no? Hay una entrada por aquí con esta escalera, dentro sigue una escalera que sube a la planta de arriba como para el uso de los propietarios que venían en verano y el resto se entra desde otro lado y es la casa de labranza de toda la vida. La carretera está aquí detrás y a lo que era la casa esta de labradores se entra por aquí y hay como una especie de espacio que suponemos que tendría también edificaciones auxiliares. Ahí al fondo aparece el resto de una de ellas, un muro, pero que es una zona que, bueno, pues difícil de transitar, pero es por donde se entra. Además de la casa principal y de esas edificaciones que están bastante relacionadas con ella directamente, al fondo del recinto este amurallado aparece esta construcción que debía ser pues, una zona de un merendero o algo así de la casa. Esto es como estaba por dentro. La escalera que subía a la casa de los propietarios, la galería. Claro, no tenía una calidad tampoco muy buena, estaba muy destrozado, pero incluso la calidad de los elementos no era muy buena. La galería estaba apoyada en unas columnas que eran tubos de saneamiento. Y aquí hicimos una maqueta un poco para ver este compendio de cosas que teníamos, ¿no? Estos muros, estos restos de construcciones auxiliares, este elemento que es una construcción auxiliar pero posterior, esa entrada para llegar a las escaleras y a la casa de arriba, la entrada a la casa de abajo, la casita esta como de invitados o merendero y el recinto doméstico, digamos, ¿no? El recinto del jardín. Y esto es la parcela. Claro, ellos cuando dudaban si hacer una casa nueva o qué hacer con esta casa, un poco también este plano nos llevó a convencerlos de que, bueno, al fin y al cabo no podíamos colocar la casa donde nos diese la gana. El suelo urbano era una franja paralela a la carretera que tenía un fondo y que más o menos era la posición de la casa que había ahora, ¿no? Entonces ellos sus primeras ideas eran pues de colocar la casa como más alejada de otras que hay por aquí, de relacionarse más quizás con el borde del mar. Eso no iba a ser posible. Entonces un poco la decisión ya era más fácil, ¿no? Bueno, dibujamos el estado actual. Veis los muros así de más masa de la casa principal, las edificaciones auxiliares, esta secundaria de ladrillo y este muro que bueno, estaba ya medio cedido, tenía contrafuertes, la casa auxiliar y bueno, pues el uso de en planta baja, de cuadra, la primera que sería la de los caseros y esta entrada con esta escalera, veis que aquí hay un tabique que divide totalmente, se independiza la casa de los señores de arriba. El dibujo de enalzado revela estas superposiciones, ¿no? De construcción auxiliar por delante de una ventana balconera imposible,
un poco la situación, el desnivel con respecto a la calle, son más de 3 metros. Esa entrada como en un patio lúgubre, húmedo. Y el interior, bueno, que no es un interior tampoco de gran riqueza, ¿no? Y bastante destrozado. Bueno, ahí en la imagen de la derecha se ve un pasillo, ¿no? Ese pasillo pues atraviesa longitudinalmente la casa. Bueno, es una interpretación que luego nosotros, no como pasillo, sino como otra pieza, pues vamos a conservar, ¿no? O a hacer, a interpretar. Bueno, esto es, sí, nada, la zona de los caseros. Vale, y un poco cómo se afronta el proyecto, ¿no? Que es una cuestión, la clave, ¿no? del éxito o del fracaso, ¿no? de un proyecto de arquitectura, ¿no? Donde, repito, insisto, los propietarios tienen mucho que ver, ¿no? Y, por supuesto, el constructor, ¿no? Lógicamente. Bueno, esta frase de Kant, ¿no? En la naturaleza del espacio está el espíritu y la voluntad de existir de determinada manera. Es decir, los espacios tienen una voluntad propia de existir, ¿no? Hay que descubrirla y trasladarla, pero la tienen, ¿no? Esta frase de Kant precisamente nos recuerda eso, ¿no? Y un poco la forma de entrar al proyecto para nosotros siempre es esa, ¿no? Buscar esa voluntad de existir que tiene el proyecto, ¿no? Ya de entrada nos habíamos decantado por buscar la voluntad de existir de la propia edificación en la parcela, porque el propietario pedía otra cosa, ¿no? Pero el reafirmarse frente a lo que habéis visto, ¿no? De la posibilidad apetitosa, ¿no? De hacer una vivienda nueva, ¿no? Teniendo esas ruinas al lado, pues el enfrentarse a eso, esa voluntad estaba ahí, ¿no? Y la la quisimos aprovechar. Otro pensamiento, digamos, aunque el hecho de mostrar un hallazgo rompa el secreto, es decir, efectivamente, cuando uno descubre algo, lo desvela, está rompiendo el secreto que tiene, la historia que tiene detrás escondida, ¿no? La sorpresa no está en ese hecho, ¿no? Sino en la inquietud por la parte que todavía nos queda por descubrir, ¿no? Es decir, cuando uno descubre algo, lo desvela, pero al mismo tiempo está desvelándose a sí mismo la posibilidad que tiene ese espacio, ¿no? De descubrir algo más, ¿no? Es decir, el lugar al que pertenece y la circunstancia que lo situó, ¿no? Allí. Bueno, aquí os puse este dibujo de un despiece de una vaca. Hay un escrito fantástico que lo tengo después, del siglo II, me parece, antes de Cristo, del Chuang Tzu, ¿no? Un proverbio de estos, y, bueno, que explica cómo un hábil carnicero utiliza siempre el mismo cuchillo y es capaz de destajar el buey, ¿no? Casi sin abrir los ojos, ¿no? Y dejar que la cuchilla entre, ¿no? Entonces, bueno, esto lo describe fantásticamente en este escrito que no os voy a leer, pero que os recomiendo, donde se habla de eso, ¿no? Y cómo ese destajar, ese dejarse llevar, pero con precisión, ¿no? Es la propia forma de vivir, ¿no? Es decir, transmite una forma de vida adecuada, ¿no? Frente al que encuentra el hueso y cambia de cuchillo y rompe el hueso, ¿no? Y busca una herramienta mucho más potente para acabar con el buey, ¿no? Y destrozando la carne, con lo cual no funciona igual, no sabe igual. Bueno, si queréis lo miráis y ahí lo tenéis. Bien, ¿cómo afrontamos el proyecto? El otro, digamos que a lo mejor fue el encontrar esta solución y pasarla allí, ¿no? Es un poco lo mismo. Y bueno, aquí hay algo que a mí particularmente me pesa mucho de no haber hecho, y fue lo de la escalera, ¿no? Para mí esta escalera era una escalera, no sé, que daba así un carácter diferente a la casa y que yo hubiese conservado, pero que, bueno, pues la propiedad decidió que tenía muchas entradas, que al final se sacó la escalera. Esta es la fachada esa de la escalera, y aquí hay algo importante en el proyecto, que es el tema este de los patios. Los patios no solo porque haya un patio al este y un patio al oeste, sino porque atraviesas todo este espacio y lo haces como más participativo de lo que sería la finca, ¿no? Entonces, lo que antes era una casa, que era como un volumen pequeño y compacto, ahora tiene como otros espacios que son dentro y son fuera, son los patios, son los porches y todo eso, que la hace como más amplia y como más vivible.
Entonces, una de las dudas grandes que tenían los propietarios y de los miedos era ese patio de entrada, que, como ellos conocían, el patio original era un patio oscuro, lúgubre, húmedo, y tenían sus dudas. Nos dejaron hacer, pero decían, no sabemos cómo quedará esto va a ser oscuro, a ver. Y bueno, luego veremos fotos del resultado. Bueno, la planta de cubiertas con los patios, esta pieza que sería como el porche que nos permite las comunicaciones arriba es una terraza. Entonces esta terraza también lo que hace es marcar un plano, ¿no? Un plano a partir del cual la casa es la típica casa con la altura normal que tienen estas casas, y hacia abajo, o sea, eso nos corta, y hacia abajo está esa otra planta que esta casa tiene debido a su situación en ese desnivel, ¿no? Entonces, digamos que también eso como que le cambia un poco la escala desde la calle. Aquí se dibuja lo existente o las trazas existentes en negro y la pieza nueva de mármol en gris, ¿no? Y después la distribución por plantas, abajo son los espacios más de día, de comunicación, salón, cocina. Esto es la primera planta. Son habitaciones, tampoco es que sea una distribución al uso, estas habitaciones en principio son la misma, están relacionadas, su estado normal es puedes entrar y discurrir por ellas si no hay tabiquería. La tabiquería sale solo cuando es necesario, se cierra aquí con una corredera, dale para atrás, y por aquí con otra, y entonces como que puedes dividir, pero su estado normal es un estado abierto. Bueno, y puedes entrar por detrás también. También esta terraza hace que podamos reutilizar esa puerta balconera que no se usaba y se puede entrar desde atrás. Y la planta de arriba, que es la habitación principal con sus baños y su galería, ¿no? La vista desde la calle es lo que había, retomado el tema de dejar las sillerías vistas, pintar, recuperar los muros, poner la albardilla, tratar un poco todos estos elementos como más de detalle, ¿no? Porque la arquitectura es también eso, ¿no? Es llegar hasta la escala más pequeña. Y bueno, pues un poco el asumir lo que había, ¿no? Esos balcones, el darles el valor, las molduras que había alrededor, ¿no? Todo eso lo recoge lo nuevo, ¿no? Y además le añadimos algo más. Bueno, aquí se ve un poco el tema del corte, de la terraza, el patio de acceso, este era el patio aquel oscuro, húmedo, y que ahora, bueno, pues tiene otros valores, ¿no? Vamos a ver. Bueno, las secciones. Y un poco, esta era la entrada antes. Este es el elemento auxiliar que tiramos, donde aparece ahora esto, la entrada, y se atraviesa visualmente. El pozo original se transforma en fuente. Se utiliza para la fuente los mismos materiales que estamos utilizando en toda la casa, granito y mármol. Esto es una fuente de granito y que el interior es una pieza de mármol. Tuvimos la suerte de trabajar con muy buenos, con gente que sabe de su oficio y que lo hacía todo muy bien, ¿no? Entonces conseguimos pues, un elemento como este, que tiene bastante trabajo y tal. Y incluso pues, el marmolista era muy bueno, la escalera tiene piezas macizas de mármol que acaban en cuchillo y que la luz las atraviesa y crea así como unos efectos, ¿no? Con las vetas del mármol, que están muy bien. Si otra persona, otro marmolista hubiese dicho esto se puede hacer con 2 piezas chapadas, no, él ya propuso el hacer una pieza maciza en la esquina para conseguir otro tipo
cosas, ¿no? de calidad. Los patios. Bueno, soluciones de encuentros. Sí, de encuentros que a veces no tienes previstas, que salen en obra, como de la terraza quedaba muy poquita altura, cómo poder llegar a la finca, bueno, pues una escalera que surge en obra, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero siempre el intentar que desde todas partes se pueda acceder a la finca. Bueno, esto es otra vez como estaba y eso es lo que más cambió, ¿no? Esa fachada que originalmente era una fachada ciega porque se vivía de otra manera esta casa, ¿no? Entonces se abría arriba y ahora digamos que los habitantes del piso de arriba colonizan toda la casa. Entonces abren toda la casa hacia el oeste, hacia el mar. Un poco lo mismo, ¿no? Son algunas fotos de cómo estaba, cómo queda, ¿no? Tampoco... Fotos del interior que, como dije antes, claro, son fotos sin habitar, ¿no? Muy distintas a las excelentes fotos de Emilio en ese sentido, ¿no? Las casas evidentemente no son nada si no se habitan, no existen, ¿no? Tampoco no quiere decir que esta casa no esté habitada, pero es que no podemos tampoco, no tenemos fotografías para poder enseñar, algunas sí, pero no muchas, ¿no? De la casa habitada. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta sí, es ese mismo espacio amueblado. O este, aquí está el patio. Un poco el mismo espacio hacia el otro lado. Y bueno nada más. Sí, lo que era un volumen auxiliar entre los dos patios es la cocina. En la cocina, por el tema este de la luz, se abre un lucernario. Ese lucernario está en la terraza, a la vez es un banco. Esta es la cocina, que ocupa el espacio que antes era una especie de anexo, ¿no? Hay una foto, sí, con muebles. La cocina se aprovechó, una que tenían, sí es verdad que hubo algún mueble que se aprovechó. Sí, la cocina, estos muebles de madera las tenían embalados para otra casa que al final no hicieron, que habían comprado la cocina antes de la casa, vamos. Y entonces, bueno, nos enseñaron unas fotos de cómo era y un poco nosotros completamos, pues con esta pieza, con esto, completamos. Sí, es curioso porque lo normal es que estas casas, ¿no? Luego esta gente pues compre muebles para la casa, ¿no? Y muebles que teniendo un poco en sentido de dinero y pudiendo, ¿no? Pues excelentes, ¿no? Aquí un poco es al revés, realmente estos muebles ya los tenían, ¿no? En otros sitios porque los coleccionan, tienen este tipo de mobiliario y se colocó después, ¿no? Bueno, una foto de la escalera. Sí, esto aquí se ve un poco lo de el bajar bailando, ¿no? Lo de la S de la escalera. Y esto es la pieza de planta primera, a donde dan esas habitaciones, pero que es como todo una y que se puede dividir. Eso que veis al fondo entre dos piezas marrones arriba es un armario, es el armario de la habitación principal. Realmente la entrada a la habitación es por ese armario, es decir, es como salir del armario, ¿no? O te escapas por el armario. Aquí es entrar del armario, ¿no? Entrar desde el armario. Es ahí esto, ¿no? Es decir, realmente se confunde, pero la puerta es esa es la puerta de la habitación, la que está señalando Kobe, ¿no? Bueno, porque tiene esto, ¿no? Pero, sí. Y a ambos lados están las puertas de los baños, ¿no? Cada uno tiene su baño, ¿no? Y esto es, claro, lo que se ve desde allí. Entonces, lo que no se veía desde allí. Sí, esto es otra cuestión también que, como un poco la de antes, ¿no? de la formalidad o los prejuicios de los arquitectos, ¿no? Claro, sí, 3 metros, 2,5, ¿no? Podríamos no haber puesto un pilar de esos, o 2, o 3, da igual. Pero no, es decir, crear esa pieza había que crearla de esa manera, porque si no, no tiene esa secuencia, ¿no? Entre el espacio más doméstico, íntimo de la cama y esa especie de porche galería, ¿no? Esta es la imagen desde la finca, digamos, ya fuera del recinto más privado, ¿no? El resto de la finca. Luego hicimos alguna otra intervención que creo que contamos por ahí.
el alzado este lateral con el paso. Sí, esa ese tubo entrada... del agua al lado. La casita como estaba y cómo quedó. El interior de la casita es una casita de invitados. Se hizo una especie de mueble que tiene cama encima por si venían niños, o para almacén, para lo que fuese, y un dormitorio principal abajo. Un salón, una cocina y... Es una pieza. Y luego dos cositas que hicimos fuera, que fue una fuente, aprovechando un talud que había, ¿no? Ahí ya en granito moreno, vamos. Y luego una gran mesa, también, otra de estas paranoias, ¿no? De las mesas redondas de merendero, ¿no? Y, pues, ¿por qué no voy a hacer yo una mesa de merendero, ¿no? Redonda y tal. No, es que nos dijo que quería una mesa, ¿no? Tipo merendero. Y entonces todas las mesas así que te vienen a la cabeza, en los merenderos son rectangulares. Pero entonces dijimos, redonda. ¿Por qué no la vamos a hacer redonda? Sí, y luego para que veáis un poco, porque la finca la tenían más o menos cuidada cuando empezamos a hacer la obra y tenían algunas intervenciones ya propias, ¿no? Esto, por ejemplo, es una ducha que tenían, ¿no? Con una cachopiedra ahí arriba y por aquí sale el agua, ¿no? Es decir, para que veáis un poco los personajes, ¿no? En qué momento estaban y cómo fueron aceptando esta otra también arquitectura, ¿no? Vale, de hecho, les convencimos para aprovechado de hacer la mesa, aquí tirar la ducha esta y hacer otra cosa, ¿no? Bueno, aquí veis un replanteo de la mesa es una cachomesa, vais a verla ahora, apenas no tener fotos con gente, ¿no? Sí, pero tiene como 4 metros de diámetro, luego incluso te puedes meter dentro, ahora la veis, ¿no? Y este fue el replanteo precisamente para dar una idea. A nosotros nos parecía tan grande que hicimos esto para que el propietario viniese a ver la mesa, pero tú quieres esta cachomesa. Pues sí, pero de piedra además, que esto te va a salir por... Sí. Y entonces, pues bueno, esta es la mesa, ¿no? Claro, es una mesa que quien sirve entra y desde ahí sirve. O también se puede usar de dentro y de fuera. Desde dentro y de fuera, es decir, puede haber sillas dentro y sillas fuera, ¿no? Bueno, sillas fuera ya hay, porque son bancos. En el interior no hay, tendrías que llevarte una silla, ¿no? ¿Entendéis? Pero bueno, se ve, creo que hay una foto aquí, se ve, ¿no? Se ve la mesa, que es una interpretación de esta mesa típica prefabricada, digamos, a nuestra manera, pero hecha en piedra, bien construida, bien hecha y bueno, y aceptando pues algunas cosas, ¿no? Pues claro, dices, esto no me acaba de convencer, podría ser todo, ¿no? Que sería muy bonito, pero es que no entras, tienes que saltar por encima. Claro, tienes que entrar. Entonces tiene su lógica, ¿no? Hay ciertas cosas de la arquitectura esta que a veces no nos gusta nada, pero que son lógicas, y entonces pues hay que aceptarlas, ¿no? Bueno, ya esto es lo último, ¿no? Por último, esos dos frases aquí, pensamientos otra vez, para dejarlo así y dar paso a Carlos, que sería: el arte de saber relacionar hallazgos es una cuestión vital en nuestros días, ¿no? El arte de la relación ya es tan importante o más que el arte de la arquitectura o de la arqueología, ¿no? Es decir, los arquitectos ya, si no sabemos relacionar las cosas, sobre todo las existentes con las que queremos hacer, vamos mal, ¿no? Y el concepto de tolerancia, que creo que también es muy importante a la hora de entender la rehabilitación, ¿no? Que sería que existe un valor propio de las cosas que merece nuestro respeto y la tolerancia es imprescindible para manejar el arte de la relación, que decía antes, una referencia fundamental que puede explicar el triste o el agradable paso del tiempo. Y nada más. Quería contaros una casa muy pequeñita, ¿no? Y realmente, no sé, a lo mejor desde fuera parece que tengo más trabajo, pero tengo muy poquitas cosas. Entonces, cada vez que tengo una obra aprovecho para descubrir un mundo, ¿no? Para intentar profundizar en aquellas cosas, en aquellas relaciones que puede establecer la casa con intereses que puedan aparecer. Esta casa nace, luego os contaré cómo, ¿no? Pero nace cuando yo estaba investigando sobre madera. Pues había un encargo muy bonito, ¿no? Del clúster de la madera de Galicia, que me permitió estar durante varios años analizando lo que significaba la madera. Y entonces empecé a descubrir que la madera era algo que nos rodeaba y con lo que convivíamos siempre. Era el primer lugar donde nos dejaban, era la cuna, era el lugar donde luego dormíamos el resto de nuestros días, donde comíamos, donde nos sentábamos.
era el lugar donde también luego iban a cobijar nuestros restos, ¿no? Era el ataúd. Y a lo largo de la vida iban sucediendo muchísimas cosas con la madera, ¿no? Aquí comemos el pulpo, usamos los utensilios de madera, pescamos, vamos en barco o usamos la madera como instrumento. Esto es pues un patrón para un Stradivarius, ¿no? Me interesaba la madera desde las cosas más elementales. Primero porque descubrí que la relación de duración y construcción más intensa no venía de cosas que usamos normalmente, ¿no? Del hormigón o del ladrillo, sino que posiblemente pues vengan de las situaciones más elementales en ciertos climas. Construir un primer cobijo con unas cuantas ramas y unas hojas, pues son horas y dura una estación exacta, ¿no? Por tanto, multiplica por mucho el tiempo de construcción. Eso permite pues, ciertas construcciones como muy elementales, ¿no? Que se van elaborando, que se van densificando en la forma en la cual se plantea la técnica, que van construyendo no solo la vivienda, sino también el suelo, el territorio donde se llegan a construir. Aquí las islas en las que encima, pues simplemente con estos juncos se va construyendo esto, ¿no? Ya no quedan ninguna de estas construcciones. Esas construcciones en las que se van adaptando, la madera se va adaptando, sea la parte que sea, ¿no? Permite lógicamente, pues, curvaturas, tanto para realizar construcciones como para situaciones previas. Esto simplemente es secado, ¿eh? El secado de las suelas de unos zapatos, de unas sandalias japonesas, ¿no? Los cestos, los miriñaques, incluso se llegaba a hacer hasta trajes de baño, ¿no? con madera. La madera, tenía que venir los escultores para decirnos que la madera contiene de alguna forma un árbol previo, ¿no? Giuseppe Pennone pues, nos deja ver que dentro de un tronco de un árbol está de alguna forma otro árbol que estuvo en otro momento y que unas capas y otras van sumando de alguna forma un nuevo estado a ese árbol, porque en realidad esto es la madera, ¿no? Es una suma de años que nos quedan ahí perfectamente marcados. Una madera que se corta, que se seca, tanto simplemente para el uso como para configurar después la protección, ¿no? Esta es la box que podemos proteger con la madera, pues desde simplemente depositándola, aumentamos el confort en las viviendas, conseguimos, en cada momento de la madera conseguimos algo intenso, ¿no? Cuando la transportamos, cuando la cortamos, cuando la secamos de una forma o la secamos de otra, ¿no? Secándola se seca, entonces musía, lógicamente, ¿no? Intento poner siempre algo de musía. Este es el secado del congrio, ¿no? Un secado que lo vemos normal hasta que de repente vemos lo extraordinario, y lo extraordinario es cuando quizá nos lleva a la conciencia de lo que significa la madera. Esa madera en la que cualquier fragmento es importante, que permite arreglar, que permite reparar, que permite ensamblar, que le hagamos lo que le hagamos podemos conseguir cosas buenas, la quemamos y se aprovecha. Recordar cuántos árboles conocéis que están huecos por dentro, por aquí cerca, ¿no? Que realmente todos los campos da feira conservan sus árboles huecos porque estaban dañados y se colocaba paja y se quemaba en el interior, se quemaba el tanino y de repente ese árbol seguía vivo. Esto, pues en otros lugares, en Japón, es una técnica de protección. La madera que nos permite, de alguna forma, conservar el paso del tiempo, ¿no? Es decir, almacenar táctilmente y visualmente simplemente la erosión, ¿no? La madera que usa más cosas, desde las más elementales, desde las construcciones que todavía conservamos más primarias, las yanomamis o los koroguais que se mueven simplemente con la brisa y que usan
madera sobre la propia madera, construcciones grandes, enormes, gigantescas. Esto era la forma en la que se configuraban unas unidades familiares muy complejas en lo que ahora es Nueva York, ¿no? Es decir, y estaba, bueno, pues estaba realizado aprovechando la corteza, aprovechando la rama, aprovechando los troncos. La madera que nos permite el transporte, las yurtas, ¿no? Una construcción sofisticada en que la puerta no es todo, la puerta es la que contiene la casa, la puerta es la que evita que se abra, de alguna forma que se desparrame todo aquello que configura una construcción tan elemental como es una yurta pensada para transportarse, una yurta que tiene un centro, que tiene una estructura a la que llegan las barras mínimas, aquellas mínimas y necesarias, ¿no? La madera que permite ser transportada, que permite moverse, que conseguía que otros hórreos, los rumanos, pues pudiesen trasladarse, o las casas. Estos son la forma en la que se movían las viviendas en Chiloé, pues, siempre en circunstancias excepcionales y casi como divertimento para el turismo. Esto es una minga. La madera que permitía esto, ¿no? Que permitía el acercarse un poquito más en esos momentos en que el pudor impedía mostrar el cuerpo y de repente pequeñas construcciones llegaban a acercar el cuerpo al agua, ¿no? Los primeros cines, los primeros locales de grabación en los cuales, bueno, pues este es de Edison, este es muy divertido, este es un estudio de grabación que todo él se movía, se levantaban las cubiertas, lógicamente no había bombillas tan importantes como se necesitaban para poder grabar, y todas estas estructuras eran estructuras que podían realizarse de esta forma, que luego se protegían con chapas y con otros elementos, pero que eran así, ¿no? Y que crecían y entonces se convertían en el lugar en el que se albergaba un Zeppelin. Y si el Zeppelin tenía que llegar a un lago, pues el hangar también flotaba para albergar el Zeppelin. Y cada vez eran más grandes y más grandes y más grandes. En algún momento pues ya no era posible hacerlos más grandes, y entonces la madera era el soporte de lo que se iba a usar, era el encofrado, era la cimbra, ¿no? La cimbra, ¿no? El cambio de ciclo, el cambio tan importante en la historia de la arquitectura, aquello que permite hacer la cúpula de Santa María de Fiori, ¿no? Y cualquier otra cosa que posiblemente para nosotros haya pasado más desapercibido, desde telescopios, desde sistemas simplemente de extracción de petróleo. Estos son de petróleo, estos son de extracción de sal, de salmuera, gas, antenas con toda la altura imaginable, 110 metros de altura, y que además estas otras no llegan a los 110, pero se mueven. Construcciones que se colocaban en cualquier lugar, en los más inaccesibles, para poder pescar. En el Bósforo antes, estos son en la costa italiana, en la costa de la Gironde, en Francia. Construcciones para secado, viviendas. La vivienda es todo un mundo, entonces prefería simplemente daros como unas pinceladas para que seáis conscientes de la importancia de la madera construyéndolas, y que aquí, pues lógicamente, pues las usábamos no tanto para la vivienda como para las construcciones auxiliares. Aquí o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, no son muy distintas estas construcciones en Galicia, en Asturias, en la India, en el Tíbet. En algunos casos se combina con otras cosas, se combina con piedra, como estas soluciones. Fijaos las dimensiones de la escalera, ¿no?
Esta yo creo que quedaría bien en vuestra casa para subir la primera planta, ¿no? Pakistán, y permitían solucionar siempre a través del ingenio pues, aquello que otros materiales no posibilitaban, ¿no? Pero, como decía, para nosotros ha tenido más importancia en las construcciones auxiliares, en aquellas del ganado. Entonces, esto es Chile, pero esto es Estados Unidos. Y nosotros aquí lo hemos usado pues, para secar elementos vegetales, para alojar el ganado, y en otros lugares pues era para otras cosas. Este es en Camerún, la casa del jefe de la tribu, ¿no? Y no son muy distintos, a ver si lo hago bien, a esto que es un granero en Estados Unidos, ¿no? Para secar, nosotros sí sabemos mucho de esto, ¿no? De la madera para secar. En este caso, pues esto es para secar lúpulo en el Reino Unido. Esto también. Pero esto es para secar otras cosas, ¿no? Para secar todo aquello. Esto es aquí en Lugo. Pero esto no. Esto es el norte de Europa. Suecia. Esto es Eslovenia. Esto es para secar, pero para secar el agua, para extraer la sal de agua con un pequeño contenido de salmuera. Las torres de gradiente, kilómetros normalmente llegaban a medio kilómetro. O bien para, en vez de secar en movimiento, para secar paradas, las salinas. Estas están en Añana, en el norte de España, todavía se conservan. Para cruzar, para pasar, los puentes, los más elementales, los más elaborados, con sus sistemas de unión, los móviles, los ligeros y necesarios, y aquellos que contenían más cosas, que también eran lugar para la vida, de una forma anónima o de autor. Esto es Palladio. Y esto ocurría por muchos lugares. Yo creo que lo más bonito de meterme en estas historias, de analizar la madera, es que me permitió reconocer que hay muchas identidades que desconocíamos. Esto es Turquía. Y realmente, pues, parece que estamos aquí al lado, ¿no? Lo que nos diferencia es la casa. Esa casa realizada también con madera y con una construcción hiperprecisa con piedra. Esto es aquí. La madera nos permitía flotar, construir un mundo que nos permitía al mismo tiempo movernos. Que eso, entendamos como que queramos entender, la historia puede influir en una o en otra dirección y nos permite pensar que del navío, del barco, se llega a la arquitectura o al revés, ¿no? Hay situaciones que son distintas según cómo queramos leerlas históricamente, y que aquí nos llegan a través de la galería. Yo sí que quería hacer una galería en esta casa que ahora os voy a contar, porque era una casa para un fotógrafo de arquitectura, que un buen día tiene la insensatez de encargarme una casa. Luego me confiesa, pasado el tiempo, que la casa me la encarga porque tenía muy poquito dinero y era consciente que si él tuviese dinero yo no sabría qué hacer con ese dinero, lo cual me halaga notablemente. Entonces, pero esto me lo confiesa al acabar la casa. Pensaba que la mejor forma de hacerle una casa a un fotógrafo era a través de la posibilidad de ver lo que ocurre desde su casa, de ponerle ojos a esa casa. Hasta ese momento había construido algunas otras casas también para ver, alguna para escribir, pero esto me parecía que en el lugar en el que iba a aparecer, pues tenía que tener esto más intensidad. Con lo cual empecé a mirar cómo se veía, ¿no? Cómo son los filtros con los cuales se produce la visión, cómo ocurren muchas cosas en esos pasos en los cuales se debilita el muro para poder conectar con el exterior, como de alguna forma uno se sienta protegido
de los rigores del clima, de los que sean, ¿no? Del calor, en este caso, antes de la humedad. Y eso permitía, de alguna forma, configurar, desde mi punto de vista, una casa que posiblemente tan solo fuese eso, un objeto desde el que mirar. Y eso venía acompañado, pues lógicamente, pues, de la madera, y ahora veréis por qué. La casa, pues me la encargan en Paderne do Courel. Un lugar, pues maravilloso, en el que pues el tiempo se había detenido cuando llegamos, ¿no? Un lugar que en ese momento en transformación, pero que estaba muy bien conservada, un lugar muy pequeñito, pero que cada día que mirabas, cada día que ibas allí descubrías que había una cosa nueva. Bueno, una cosa nueva no, llevaba toda la vida, pero una cosa nueva para mí. Iban apareciendo pues momentos muy intensos. Una aldeita muy pequeña que contenía, me imagino que cada vez contendrá menos, arquitecturas extraordinariamente potentes, grandes cubiertas, muros, piezas de madera para mirar. El frío obligaba a que esa mirada estuviese concentrada. Como estáis viendo, esto ya no existe. Esto estaba justo delante de la casa. Lugares en los que poder salir y simplemente se protegía ligeramente con la madera, una madera pues de muchos años, y lo que veis a la derecha es pizarra, con esos brillos metálicos tan importantes, pero es pizarra. Esa pizarra que iba apareciendo de distintas formas en otras construcciones. Y la madera que aparecía en la vivienda siempre para lo que era ligero, y que de alguna forma en ocasiones pues tenía una mayor entidad. Pero cuando aparecía con esta tranquilidad que estáis viendo, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de complejo. Una madera que se reutilizaba, que se aprovechaba, que de nuevo volvía a esa imagen, ¿no? de siempre, que para mí es una obsesión, ¿no? de encontrar el uso y también las capas. Esto es una parte de lo que se compraron. Esos son los muros en los que pues iban apareciendo fragmentos de distintas piedras que venían aprovechadas de otros lugares, iban apareciendo troncos. Y de vez en cuando había cosas tan maravillosas como esta, ¿no? Aparecía un trocito de cuarzo, no es tan abundante el cuarzo en el Courel. ¿Y para qué se usaba el cuarzo? Pues para el punto más importante, que solo iba a ver el más avezado, aquel que de alguna forma quería ver más allá de lo que ven los otros, ¿no? Ese cuarzo estaba en el punto en el cual había que procurar que la pizarra no se levantase. Simplemente hacía falta un gesto, poner un peso para que eso no se levantase, para que las pizarras no se levantasen, esas pizarras que se cruzan. Para algo que simplemente es gravedad, no hay nada más bonito que usar el material aquel al que le tienes cariño, aquel que has descubierto. Ese fragmento de cuarzo estaba ocupando, para quien lo ha colocado, la pieza, el lugar más importante de toda esa casa. Eso estaba al lado, esa pieza de cuarzo estaba al lado de la casa que hicimos, esto también estaba al lado. Estábamos viendo de alguna forma como esas capas de tiempo se contenían. Nos daba mucho miedo encontrarnos lo nuevo, no tan nuevo, frente a lo que de alguna forma ya había retenido el tiempo. Se compró este fotógrafo y su mujer se compraron un sequeiro, este en concreto. Este ya es otra propiedad y este es otra. Se compró un palleiro que había sido transformado hace tiempo y una eira, que es esta. Una eira que era privada y que era pública, era el acto más bonito de todos, ¿no? La arquitectura más elemental, simplemente una plataforma de piedra o de pizarra en este caso, donde el común, la gente de la aldea, lo que hacía era extraer el grano y luego se celebraba la fiesta en un espacio que era privado. Por tanto, tenían un fragmento de lo público que era
suyo, que era su propiedad. Tenían 3 piezas, una que no había que tocar, la eira, gracias a Dios, el sequeiro, que no había dinero, y el palleiro, que sí que era el lugar donde había que colocar la vivienda. Lo que había arriba pues no estaba realmente en demasiado buen estado, no porque fuese de bloque, no tengo ningún tipo de problema con casi ningún material, bueno, con algún plástico como mucho, pero me parecía que una vivienda tenía que tener otra dignidad, ¿no? Entonces lo que se hizo fue conservar los muros. En medio de esto, una desgracia impidió que el manzano continuase, este manzano maravilloso que era parte de la casa, ¿no? Y se derribó la parte superior. Dentro había una estructura bonita, pero muy elemental, que no permitía continuar para la cubierta, con unas pizarras enormes, gigantescas, maravillosas, que aportaban de nuevo peso, ¿no? Aquí no hacía falta poner una pieza de cuarzo porque realmente estas piezas no volaban. La posición en Paderne, esta es la carretera, este es el núcleo, por aquí se va bajando como se puede. Uno de los mayores problemas que teníamos era con accesibilidad, lo cual era absurdo porque aquí ya no se podía acceder y por tanto acceder con silla de ruedas pues no sabías muy bien para qué, ¿no? Por tanto no tenía sentido. Esta es la eira, aquí está el sequeiro y este es el palleiro. Este lugar es de unas vistas magníficas sobre este río muy profundo. Ahora veréis la sección que ahí tenemos, ¿no? Del terreno, y aquí detrás todo el caserío. Esta es la sección, sin exagerar, no es como la del Tour de Francia, no está peraltada. Y delante la visión aquí en un descuido, bueno, pues las vacas, pues lógicamente se pueden caer y yo me he caído, ¿no? Entonces la casa, para quien se movía por allí, acababa siendo de alguna forma o el punto con el que enfocar el pueblo, porque era el primero que se veía, quien caminaba por aquí, o el punto final desde el que se veía este paisaje tan maravilloso cuando alguien se situaba en la eira. Por tanto, había que tener bastante cuidado. Eso me obligaba a tener mucha más responsabilidad. Yo había trabajado pues, poco antes con un proyecto que me interesaba mucho, que era un concurso no muy lejos de aquí, para una iglesia. Pensaba que era la última iglesia que se podía hacer en el mundo, ¿no? Y era una iglesia en la cual yo trabajaba con la estructura que, bueno, pues que tenía esto, ¿no? Una estructura que permitía meter cosas dentro, que tenía volumetría. En este caso, en la capilla, pues ahí entraban muchas cosas, desde todo el santoral imaginable hasta el cura confesando. Y pensaba que eso, en otra escala, podía ocurrir en la vivienda. La vivienda es una planta, la inferior, que es esta que estáis viendo aquí, que es lo que se conserva, con una escalera también. Difícil la escalera. Aquí es tan difícil que para poder bajar por la escalera nos metemos dentro de la cocina, nos metemos dentro de un mueble, como veréis, ¿no? Bueno, pues lógicamente la parte para ver tenía que estar en la planta superior, y entonces había que dormir en algún lado y había que dormir abajo. Ya teníamos una puerta, por tanto teníamos un dormitorio ahí, un pequeñito baño que hacíamos de nuevo y un dormitorio mínimo donde inicialmente iba a estar una señora mayor y luego acabaron estando 6 niños, ¿no? Maravilloso porque cabían todos los niños y eso era como la mayor de las fortunas de la casa, ¿no? Arriba ocurría la entrada por este punto que permitía bajar. Metíamos de alguna forma estos peldaños que separaban el espacio único de la planta superior. Estos peldaños nos los estábamos comiendo a la escalera, bajábamos, aquí nos metíamos debajo del mueble para poder llegar hasta la planta inferior. Ese mueble que separaba la entrada con la cocina y al mismo tiempo lo que permitiera generar de alguna forma este recorrido desde la planta inferior, que subía por aquí y acababa llegando al punto más alto, que era el de la cocina, que nos posibilitaba abrir tímidamente unos cristales para todos esos 6 niños, ¿no? Debajo, un poco más abajo estaba el estar debajo de la cocina, y ese salto
ese salto se convertía en el lugar en el que sentarse, en el lugar en el cual se comía. Aprovechamos todo lo posible la pizarra, lógicamente, los muros. Y lo que hemos hecho es, pues, sobre esos muros construir con madera. Pues como es lo lógico, ¿no? Como eran las construcciones de aquí para secar. Ahí lo que había fundamentalmente era la mirada hacia el paisaje de enfrente, hacia la ladera de enfrente, lo que conservábamos y lo nuevo. Una estructura de madera que simplemente se forraba de madera. Y los saltos que posibilitaban el usar un espacio tan pequeño y con tanta altura. Uno de los miedos era haber exagerado posiblemente la altura, es decir, es difícil en espacios pequeños imaginarse lo que puede ocurrir. Luego, pues, visitas de nuevo los lugares que te habías olvidado, que son realmente muy altos y muy estrechos, y un poco se te va el complejo, pero inicialmente siempre tienes ese complejo. Parece que milagrosamente pues se ha conseguido que ese volumen sea un volumen acertado, adecuado de proporciones, ¿no? Bueno, algunos dibujos, no muchos. Intento dibujar lo menos posible e intento de alguna forma que todo sea casi narrable a través de la palabra. Mucha parte de esta vivienda está hablada, está explicada a través del intercambio, de la relación con un carpintero maravilloso que es el que vivía allí y que de alguna forma era el cómplice en este ir continuamente llegando al límite, a ese límite, pues que hace que esta estructura, pues la insensatez simplemente me permitía no imaginarme que pudiese haber algún tipo de problema. Se movía como un flan, ¿no? Bueno, un flan se mueve menos que lo que era esta casa. Hasta el último día, hasta que se empezó a finalizar, a cerrar, todo eso no acabó encajando. Y fue una alegría saber que realmente eso lo que atestiguaba es que el cálculo que habíamos hecho era totalmente preciso. No sobraba nada. No quisimos eliminar ninguna tabla por ver si realmente esa tabla era fundamental, ¿no? Pero, bueno, pues la casa era eso, el encontrar, bueno, pues que podíamos recuperar ciertas tecnologías que habían desaparecido, incorporar unas nuevas. Hoy, pues el carpintero ya sabe perfectamente, ya importa los sistemas que lógicamente no podíamos recuperar de la tradición, que son simplemente elementos nuevos, los elementos de enganche que eran necesarios, de unión, tanto arriba como abajo. Es decir, la estructura abajo también era nueva, también era de madera, y lógicamente tenía que tener estos sistemas, ¿no? Se iba construyendo la casa, pues yo paseaba feliz y no era consciente de esto, cómo se movía, y bueno, sí, íbamos así, poco a poco, hasta que un momento pues las cosas empezaban a cerrarse. Mientras tanto, pues todo se colocaba de forma provisional, y aquí ya estaba la casa absolutamente sólida. Tuvimos la suerte, recordáis esa foto, ¿no?, de que en esa alianza natural con la fortuna que parece que me acompañaba en la casa, pues la estructura se construía al mismo tiempo que los árboles conservaban su esencia, ¿no? Es decir, la casa es exactamente igual que lo que le rodea. Cuando acabamos de cerrar la casa es exactamente igual que le rodea. Ese último tablero tiene los mismos colores que hay afuera. Así quería que quedase la casa. Y hubo un miedo escénico. La propiedad me decía que le daba mucho miedo a que los cambios que iba a sufrir, simplemente dejar los materiales sin tratar, pues fuesen muy exagerados, ¿no? En parte porque la luz que iba a entrar era una luz que iba a rebotar, filtrada por los árboles, bueno, pues que básicamente que les daba miedo. Y el orden que había establecido de que la estructura se viese y cortase los tableros, esos tableros interiores, pues no le parecía suficiente para establecer un orden interior, ¿no? Bueno, ahí estáis viendo esta fortuna que os decía, ¿no?, de ir construyendo la casa al mismo tiempo que afuera pues los árboles estaban exactamente en su esencia, ¿no?,
solamente las ramas, y como luego pues ya ocurre esto. Hubo un momento en el que probamos una sensatez nueva, ¿no? Que era, pues lógicamente, pues había que explorar nuevos límites y empezamos con los trenzados, ¿no? Ya habíamos localizado a gente que hacía cestos, ya teníamos algunas partidas para poder realizar el trenzado en todo el espacio interior, pero no nos llegó, no teníamos suficiente material seco y al mismo tiempo querían usar la casa antes de que pudiésemos llegar a acabarlo. Entonces nos quedaron las muestras, bueno, que sí que se siguen conservando en la casa, ¿no? Y esta es la casa cuando empieza a definirse totalmente. Es una casa que creo que tiene una relación muy clara con la tradición y al mismo tiempo tiene muy pocos gestos que identifican que al momento en el cual se ha construido. Fundamentalmente eso ocurre con la cubierta. Para mí la cubierta es una obsesión, ¿no? El límite de la cubierta, el entender que realmente la precisión en ese punto es fundamental. También la decisión de la cumbrera, en este caso ha sido fundamental, la desaparición de elementos añadidos en la cumbrera, la colocación del canalón metido dentro de la estructura de madera, que parecía una situación bastante lógica, y luego a partir de ahí el resto de las cosas sucedían de una forma natural. ¿Cómo se coloca la madera? Pues había 3 medidas y varias longitudes, de tal forma que nunca se desaprovechase madera y solamente no había órdenes de colocación, sino había contraórdenes. No debe suceder esto, esto y esto. Si no sucede esto, esto está bien colocado. Entonces, esos patrones que generaban una complicidad, que eliminaban problemas y que permitía que de alguna forma prever lo que podía ocurrir sin ningún tipo de contratiempo, pues porque lógicamente un problema eran 2 horas y media de viaje para llegar hasta aquí, pues permitió identificar claramente los problemas que podían ocurrir en el futuro, la implicación total del carpintero y que el resultado parezca natural, sin ningún tipo de problema. Algunas cosas aparecían de forma lógicamente natural. Teníamos que colocar una bajante y se colocaba. ¿Qué problemas había con la bajante? Pues con la bajante el único problema que había es que por aquí pasaban las vacas. Y la bajante está dimensionada en función de las vacas. Se ha movido únicamente para permitir el radio de giro, ¿no? Esto que el Neufer no lo tiene, el radio de giro de vacas. Pues lo descubrí en Paderne y lo tenemos ya localizado, lo incorporaremos en alguna edición actualizada del Neufer. Entonces, bueno, pues todo tenía que ocurrir así. Luego veréis cómo ha resultado este acuerdo entre la casa y las vacas, ¿no? La casa inicialmente pues todavía era distinta. Veis que todavía se nota. A lo mejor desde ahí se nota menos, ¿no? A mí se me encendían los ojos al ver la madera tan nueva, la pizarra no, pero esto, bueno, ahí lo veis, ¿no? Pero esto duró muy poquito tiempo. Ahora ya está incluso más exagerado de lo que estáis viendo aquí, ¿no? La casa básicamente tiene 2 ventanas, o una ventana y una puerta. Esta es la puerta que ya existía, que es la ventana del dormitorio, que es la que permite definir el límite de la propiedad. La propiedad tiene, como os decía, la eira, el sequeiro y la superficie de la casa y 15 metros cuadrados aquí. Entonces, definir ese espacio como privado me parecía fundamental y definirlo se definió a través simplemente de convertir esta antigua puerta en la ventana del dormitorio. Esto genera pudor en la gente que pasa por ahí y a los propietarios les da exactamente igual. Entonces este espacio sí que es privado. Es privado porque ellos usan sin ningún tipo de complejo ese dormitorio, es una complicidad con ellos. Y lógicamente la otra ventana está arriba, hacia la mirada. Hacia la eira, por respeto, no debería haber ningún tipo de hueco más que uno pequeño de ventilación. Y la puerta, para el que conoce la casa, sabe localizarla. Es una casa elemental, como de dibujo, ¿no? Cubierta a 2 aguas, un volumen muy sencillito, una chimenea. Y simplemente esto de ser vago,
pues me hace que la puerta no la tenga bien dibujada. Ser vago y también el buscar la unidad. Yo soy absolutamente enemigo de la fragmentación, busco la unidad en la medida de lo posible. Y creo que dentro de esa unidad hay pequeños gestos que son los que permiten resolver todas las cosas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que os decía. Desde la era pensaba que había que no molestar la visión del paisaje y por eso hacia aquí no podía aparecer ningún hueco, ¿no? Momentos distintos, luces distintas. Y el gran hueco. El hueco desde el que mirar. Realmente, si lo miramos bien, como la casa es tan pequeña, bueno, no es que quisiera hacer una galería en la casa, es que o hacía la galería y ya era la casa, o no sabía muy bien lo que hacía. En realidad, esto lo que le falta es algo aquí detrás, ¿no? Pero realmente es un gran hueco, un hueco que simplemente está dimensionado para que, bueno, pues para que puedas estar dentro. Es un lugar en el que capturas la energía del sol y que, como no podemos simplemente pensar que esto se puede usar o no usar, que aquí estaría el resto de la vivienda, bueno, pues estamos usando lo que sería ese espacio vinculado a la galería, unos recursos simplemente de ventilación para hacer que pueda funcionar adecuadamente durante el mayor tiempo posible, y delante un árbol que durante bastante tiempo conseguía resolver los excesos de soleamiento y que se nos ha muerto. En la casa, hacia la mirada. Entonces, esa ventana pues es la que exhibe de alguna forma la estructura de la casa. Toda esa estructura de madera, esa estructura absolutamente de mínimos, ahí se explica. Y era lógico, ¿no? Es decir, si estamos haciendo una estructura que se repite, unos pórticos que se repiten, y si hacemos un hueco tendremos que colocar de alguna forma algo que funcione a modo de dintel. Hagamos que todo esto trabaje conjuntamente, pues porque esto ha dejado de suceder en el resto del sitio. Por tanto, pues eso ya solucionaba esa fachada y la casa. Los puntos de ventilación, la salida de la casa. Aquí veis, recordáis lo que teníamos enfrente, la pizarra y la madera, que hoy ha desaparecido. Y realmente lo importante es la casa, que era el trabajar con ese espacio vinculado con la ventana. En medio, pues está, bueno, pues todo relacionado con la ventana. Esto que es lugar de subir y de estar, esto que es también para estar, aquí es donde se come, y estamos rodeando continuamente esa ventana. El revestimiento interior, que al mismo tiempo funcionaba estructuralmente, pues se pintó de blanco, pues porque, bueno, por lo que os he comentado. Y este es el espacio superior de cocina y de estar. Permite una relación familiar muy buena, ¿no? Porque lógicamente todo sucede en torno a la cocina, como siempre aquí, ¿no? Es decir, como no nos engañemos. Y de esta forma, pues se conectaba a través de todos estos requerimientos, pues con cosas como muy elementales que, en parte para ella, para la propietaria, sí los conocía. Ella era de aquí, de cerca de Courel, pero él no, y de alguna forma iba identificando cosas que eran de su niñez, que eran de su memoria, ¿no? La forma en la que se baja hacia la planta inferior, esto que corresponde con el mueble de la cocina y que nos hemos metido debajo, ¿no? La visión desde la cocina, esos muebles y la vida que sucede ahí dentro, ¿no? Y las vacas que saben cuál es el límite por el que puede moverse. La mesa para comer, para escribir, la forma de mirar. Y esto fue como la parte más bonita, ¿no? Este es el perfil de WhatsApp de la propietaria. Me pareció como la cosa más maravillosa, ¿no? Es decir, se identifica a través de su casa, ¿no? Aquí caben todos los niños que os imagináis, ¿no? Y se pelean por venir aquí. Este es el dormitorio de ellos. Y unas fotos, bueno, lo que quedaba del muro, la madera. Aquí veis la bajante que os decía, cómo se ha doblado sin ningún tipo de problema ni de complejo. Y la vida, ¿no? La fiesta.
La invasión del espacio privado únicamente una vez al año, y la invasión del espacio público, del aire, pues muchas veces. Aquí está la invasión perfecta del espacio privado, ¿no? Van a saludar todos, van a despertarlos. Y esto se va volviendo borroso, y quería ya acabar con esto. No sé si se oye. Sí. Adana'm, memleketim, bereketli toprağım, Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültün, yağmurun, sellerle gelen aşka. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım. Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültün, yağmurun, sellerle gelen aşka. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım. Bereketli toprağım, Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültün, yağmurun, sellerle gelen aşka. Adana'm, memleketim, bereketli toprağım, Toroslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültün, yağmurun, sellerle gelen aşka. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım. Gök gürültün, yağmurun, sellerle gelen aşka. Adana'm, memleketim, özlediğim toprağım. Ya está. Muchas gracias. Un poco por hacer la primera pregunta, me voy a permitir esa licencia. Cuando hablamos de rehabilitación, yo esto es un problema que tengo en mi propio trabajo, ¿no? Cuando hablamos de rehabilitación, pues pensamos en otros ámbitos, se rehabilita a alguien en su cargo porque fue inhabilitado, o se rehabilita una rodilla que tuvo un accidente y queremos que vuelva a ser la misma rodilla de antes, ¿no? En arquitectura tiene este mismo sentido la palabra rehabilitación, porque estos ejemplos que hemos visto, el objeto que resulta después de la rehabilitación, nada tiene que ver con el objeto que se rehabilitaba, ¿no? Es un poco por iniciar el coloquio, lo primero que se me ocurre. A lo mejor no hay que llamarle rehabilitación, no lo sé. Es que hagamos una cosa, ¿por qué no decimos qué es lo que es obra nueva? Porque a lo mejor es que ya no vuelve a haber obra nueva nunca en la vida, ¿no? Es decir, tenemos tanto construido que lo que tenemos es que tenemos que hacer arquitectura. Solo que
En ocasiones, normalmente, lo que atendíamos era simplemente lo que ocurría alrededor de una forma genérica, porque teníamos un ámbito en el cual todo lo que había era nuevo, y cada vez eso ocurre menos, cada vez tenemos que estar más metidos en lo que estamos construyendo, que hay historia, ¿no? Rehabilitar es volver a habilitar, es volver a, de alguna forma, a volver a posibilitar que ahí haya uso. Y en ocasiones, pues lo sorprendente es que se está rehabilitando cosas que tienen uso, lo cual no deja de ser sorprendente. Y para eso no sé qué hay que a lo mejor se tiene que hablar de reparar, no sé, de otras cosas, ¿no? Pero no creo que sea fácil poner una sola palabra para muchas cosas. Yo creo que es intervenir sobre lo construido, ¿no? Esto funciona. O a lo mejor es que todo es rehabilitar, ¿no? O sea, después se puede dar la vuelta. Lo decía antes Juan, ¿no? Que yo creo que ahora la arquitectura se entiende como intervenir en un paisaje. Y entonces, desde ese punto de vista, cualquier intervención es una rehabilitación de un territorio, de un lugar. No caemos a ningún sitio como un marciano, ¿no? Siempre hay una historia y los lugares siempre han sido y han estado habitados, por lo menos en nuestro entorno, milenariamente, ¿no? Y entonces yo tampoco veo mucha diferencia entre intervenir en un edificio en el que hay una estructura o hay unas trazas que existen, con llegar a un lugar, a un paisaje con el que relacionarte y con el que intervenir, ¿no? Yo creo que eso es también un poco esa modernidad de no distinguir ya entre dentro y fuera, ni entre el espacio interior y el exterior, y yo creo que, por lo menos en mi caso, abordamos de la misma manera temas muy diversos, ¿no? Ya sea dialogar con lo construido como dialogar con un paisaje que también es construido. ¿Queréis más opiniones? Sí. Es que yo no entendí muy bien, ¿eh? La pregunta, comparamos con el médico o algo así. Claro, que hablamos de rehabilitar, pero lo que estamos haciendo no es rehabilitar una casa que sufrió un desuso y todo se deterioró para que vuelva a ser lo que era, ¿no? Los ejemplos que hemos visto son casas que el resultado de la intervención del arquitecto es para producir un objeto que poco tiene que ver con el anterior, aunque bueno, podemos dar la vuelta, como decías tú, sí. y todo es intervención, porque también en el paisaje rehabilitamos un paisaje de cierto modo, ¿no? Pero bueno, en sentido estricto, yo personalmente estoy un poco más de acuerdo con lo que decía Carlos, de que se vuelve a habilitar algo. O sea, hay una nueva habilitación, pero no una rehabilitación. A lo mejor una catedral sí, o una iglesia, porque sí se rehabilita exactamente. Bueno, eso sería más una restauración, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la normativa, eso está bastante categorizado y pormenorizado, y nosotros siempre estamos como atados cuando tenemos que hacer algo por las normas de urbanísticas, de patrimonio, 100.000 cosas que te definen lo que significa cada cosa de una manera muy pormenorizada, ¿no? Entonces, hace poco estábamos ahí viendo algo de una construcción en un edificio existente y te decían, no, pero es que este edificio lo que tienes que hacer es una restauración, porque es lo que te dice la normativa. Entonces, eso te marca unas posibilidades desde el punto de vista legal, ¿no? Y una rehabilitación es otra cosa, que es lo que estamos rehabilitando, volviendo a habitar. Es un espacio que, como por ejemplo en la Casa de Redonda yo exponía, ¿no? Digamos que ese espacio superior que habitaban los propietarios originales en vacaciones había sido ahora tomado en su totalidad, y entonces estamos rehabilitando, dándole habitabilidad de una manera diferente a toda esa casa, porque la van a habitar unas personas que van a vivir de otra manera ese espacio, ¿no? Entonces ese espacio existe, está ahí, y tenemos que darle la cualidad o acabar de conformarlo para esa nueva forma de habitarlo. Sí, yo propongo que a los médicos se les diga que restauran. Son restauradores. Está bien. No son rehabilitadores. Nosotros vamos más allá. Si entendemos la rehabilitación, como decimos aquí, ¿no? El médico lo que hace es restaura un estado, ¿no? Te devuelve al estado original, ¿no? Al que funciona.
Entonces, restauradores. Voy a hacer restauración, no rehabilitación. O sea, clínica de restauración. Clínica de rehabilitación. Tengo aquí otra nota de otra cosa que también yo creo que nos preocupa a los arquitectos, ¿no? De algo que decía Ángel Panero al principio, ¿no? Y fue una frase que destaca está en pantalla, decías que rehabilitar era posible y eficiente, y añadías como siempre lo fue. Claro, que esto es algo que ahora hablamos mucho de la arquitectura eficiente, ¿no? Pero mi pregunta es si no fue siempre eficiente el arquitecto en su trabajo, quiero decir, el técnico arquitecto, bueno, incluso evidentemente el arquitecto popular también, ¿no? La arquitectura popular. Siempre fue eficiente. ¿Por qué ahora nos empeñamos en destacarlo de eficiencia cuando el arquitecto siempre quiso hacer cosas eficientes? Esto es una pregunta que hago, o no, o de repente hemos descubierto que deberíamos de ser eficientes y no lo éramos hasta ahora. Es por defender el trabajo tradicional del arquitecto de toda la vida. ¿No? Ya, hombre, yo creo que la eficiencia te la da el propietario, ¿no? Te la dicen. Ajá. Claro, yo no sé quién va a decir si tú fuiste eficiente o Emilio fue eficiente, ¿no? Hay que preguntarle a Vicente y a Cidrás, ¿no? Realmente... No, me refiero a la arquitectura eficiente energéticamente. Energética. Claro, eficiencia energética. Sí. No la eficiencia del Pero también, arquitecto en su también, oficio. sí. Sí. Bueno, ya no sé. No sé, yo creo también... ¿Qué es la eficiencia, no? ¿Qué es? Es que ahí está. Para mí la eficiencia es de lo que estoy hablando. Es el saber si Vicente y Cidrás están cómodos, no hay unos parámetros. Tengo que irme a los programas de eficiencia energética para saber si ha sido eficiente mi vivienda. Para nada, ¿no? Le pregunto a Vicente. Yo creo que sí que eso... Yo creo que conocemos todos ejemplos de viviendas que cumplen todos los cánones y parámetros de la eficiencia energética, ¿no? Bueno, que estarán clasificadas A o A+, o lo que sea, y a lo mejor son ineficientes desde el punto de vista de ser habitadas, ¿no? O sea, yo también eso de cuantificar las cosas, pues no sé. Sí. Yo creo que también esa forma de entrar a la eficiencia energética con unos parámetros, ¿no? te coarta bastante, ¿no? Es un tema que a veces es peligroso por eso, porque es que estás acojonado de si has puesto bien la barrera del vapor o la... ¿Entiendes? Y tampoco es eso. Yo estaría acojonado si Vicente me viene detrás, oye, macho, que no vivo estoy mal, ¿no? ¿Entiendes? Yo ahí creo que hay que manejarlo. Yo quería poneros un ejemplito que nació a través de una discusión sobre esta casa, la casa de Caurel. No os voy a decir el nombre del arquitecto con el que discutía, todos lo conocéis, fijo. No es muy de mi agrado, este señor. Y él defendía que la forma en la cual nosotros como individuos debíamos relacionarnos con la sociedad era a través de unas normas. De unas normas. Es decir, ¿cuántas normas aparecerán seguro que ese plástico tiene una norma, ¿no? Normas en muchas ocasiones absurdas. ¿Qué es la ISO 9001? ¿Alguien sabe para qué sirve la ISO 9001? Porque sirve igual para el transporte que para los seguros, ¿no? Y para cualquier tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues él defendía que la única forma de relacionarse era, la única forma en la cual como individuos podíamos relacionarnos adecuadamente era a través de unos parámetros que eran las normas. Y no se le ocurrió mejor ejemplo que decir que cómo podíamos comernos una gallina si no estaba perfectamente regulada, si no venía diciéndolo en el Caurel, ¿no? Entonces acabamos hablando de una cosa muy sencilla, que él estaba hablando de norma y yo estaba hablando de confianza. En este momento comemos una mierda de gallinas por la norma y porque no tenemos confianza. No sabemos a quién tenemos que pedirle que nos prepare la comida. Pues lo mismo pasa con las normas, con todas las que hemos hablado. Hemos hablado de normas de rehabilitación, estamos hablando de normas de eficiencia. Las normas de eficiencia se olvidan de muchísimas cosas, que son las que hacen que, lógicamente, en la mayor parte de las ocasiones, esas normas de eficiencia sean ineficaces, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema es que la arquitectura es demasiado específica como para estar regulada. Y al ser demasiado específica, choca contra una actitud que es generalista, que es la elaboración de una norma. Así de sencillo. No creo que tenga más historia. Y eso choca con
contra las gallinas, por supuesto. Bueno, ese señor de la esquina tiene una pregunta que hacernos. Querría saber qué pensáis de la relación de la eficiencia, que no es normativa, sino eficiencia y creatividad. ¿Qué relación hay entre eficiencia y creatividad para vosotros? La eficiencia entendida como energética. ¿O no? No. Eficiencia. Sí. Yo creo que es lo mismo que tú, pero segurísimo. Bueno, yo realmente la eficiencia a la que me refería esta mañana está más en esa línea, ¿no? Porque realmente no, es verdad que el término ahora está, digamos, monopolizado, ¿no? por algo que además, por otro lado, pues es imprescindible, muy importante y lo va a ser mucho en el futuro, ¿no? Pero igual que pasa con el otro término que también esta mañana planteaba yo, que a mí no me gusta hablar ya de, o creo que no debemos de hablar de rehabilitación, porque son conceptos que han estado gobernados y desarrollados desde sus orígenes prácticamente por disciplinas que son muy ajenas, digamos, a la dinámica que manejamos los arquitectos, que tiene que ver, es verdad, una parte muy importante con la realidad física de las cosas, pero tiene también mucho que ver con cómo se relacionan esas cosas con el territorio o con otras cosas y, sobre todo, cómo se relacionan o cómo se usan por las personas, ¿no? Y eso hace que la rehabilitación pues, tenga esa marca a la que hacías referencia tú también en tu primera reflexión y que yo considero que nos ha llevado a una hecatombe, ¿no? En relación con el tema mío, digamos, que seríamos los centros históricos, es evidente, ¿no? Se puede comprobar, pero en general yo creo que con todo, ¿no? Por eso yo decía que hay que hablar no de rehabilitación, sino de habitabilidad, que es en lo que nos podemos poner todos de acuerdo, ¿no? Y luego, claro, la rehabilitación, aunque los proyectos que hayamos visto hoy pueda parecer que son ajenos a la disciplina de la rehabilitación, pues, sin embargo, en cuanto empecemos a pensar en esas líneas que yo creo que están detrás de la primera apariencia de las cosas, en cuanto empecemos a pensar un poquito, creo yo que se empiezan a encontrar elementos de conexión que en términos estrictamente arquitectónicos son muy importantes. Entonces, claro, yo luego hay cuando hablo de la eficiencia, hablo de la misma forma de pensar que hizo pues, que alguien abriese una puerta, por ejemplo, en una catedral y reutilizase las piedras al cambiar el lenguaje, por ejemplo, pues para hacer la cimentación, ¿no? o para hacer el cortavientos, ¿no? Estas cosas que son tan bonitas y que te encuentras de vez en cuando, pues, por ejemplo, en Santiago, en el Zócalo de San Martín Pinario, pues están metidas las volutas de un arco románico que alguien se tuvo que modificar pues, por la razón que fuera, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un criterio de eficiencia que a mí me interesa mucho, que está relacionado con las decisiones que también yo he creído ver en los proyectos que hemos visto esta mañana, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, en el caso de Juan y Kobe, pues a mí me parecía terrorífico, me hubiese dado pánico, ¿no? Realmente enfrentarme a la imagen esa primera que poníais, ¿no? Y de repente vos os habéis enganchado, de alguna manera yo creo que se han enganchado a la realidad de ese territorio, ¿no? Que han utilizado casi lo que había como un salvavidas, ¿no? para engancharse con el lugar, ¿no? Y en el fondo han manejado unos criterios que ya estaban también ahí, ¿no? Porque había casas ahí sobrepuestas, se veía que era la siguiente cosa que a mí me interesa mucho también desde el punto de vista de la rehabilitación, que es no hablar tanto de rehabilitación, sino de esa evolución permanente, ¿no? Que implica transformación siempre. ¿Qué es lo que, claro, puesto en el terreno del discurso de la rehabilitación que se ha construido, pues es imposible de entender, ¿no? Y la gente que ha manejado culturalmente, ¿no? Empezando por los italianos y tal, pues los que han manejado esas cuestiones, pues al final chocan violentamente con algo que es esencial para que las cosas se mantengan, que es que cambien y se vayan transformando, ¿no? En función de que van pasando cosas y tal, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese contexto, pues es donde entraría la eficiencia, ¿no? Que quiere decir pues, que tú te encuentras allí algo, y que además es un término especialmente necesario hoy en día, ¿no? Ya, que venimos de una cultura del despilfarro, del territorio, de arquitectura, de todo, y entonces, pues, y obliga pues, a ser austero en términos generales, me refiero, pues que tú de repente te enganchas a una cosa que existe
y de alguna manera pues empiezas a manejar ese lenguaje que es bastante natural. Entonces, la eficiencia, efectivamente, en ese sentido, para mí se vincula directamente con la creatividad en la manera en que es un recurso para producir sin hacer disparates, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se podrían haber hecho, ¿no? Podría haber dicho, pues venga, tíralo, ¿no? Además había dinero ahí suficiente, ¿no? Incluso para, aunque la normativa vigente no te dejase construir más allá de la carretera, ¿no? Pues igual eso también se podía, hay sitios en los que se ha podido resolver, ¿no? Te quiero decir. Teníamos otra pregunta aquí, este señor. Sí, vamos a ver. Yo como no soy técnico, soy abogado y me encanta escuchar, porque uno aprende mucho, pero siempre se me va la cabeza por deformación profesional a lo mío. Y en cualquiera de vuestros proyectos se me vino a la cabeza. ¿No habéis tenido dificultades de orden legal, administrativo para los permisos? Y me explico. El proyecto de Emilio, lo comentábamos en el café, si ahora terminara imponiéndose ese criterio cromático, no sería autorizable. Vuestro proyecto de CER fantástico de contraparte, en el Ayuntamiento de Lugo, la medida que sería una vivienda en suelo rústico, una vivienda unifamiliar aislada, no vinculada a explotación agrícola, en la medida que el volumen que finalmente conseguís a mayores con vuestra ampliación y con el aprovechamiento, ¿verdad?, de la rasante que cubráis fantásticamente con ellas, superáis el 10%, no sería autorizable. Y en el de Carlos desconozco muy bien, pero me da la sensación de que te vas un poco por arriba. Está las 7 veces. Que te pueden haber puesto más de un problema. Entonces, que voy a lo mollar, que es a mí lo que me preocupa. El encaje normativo, de alguna forma, no supone un freno brutal a vuestra creatividad. Sí, claro. Pero por una cosa muy sencilla, las normas, hubo un momento que las normas las hacían los arquitectos y eran muy sencillas. Ahora las hacéis vosotros. Y son terribles, no hay forma de entendernos. Y queréis regular cosas que son irregulables. Entonces, tenemos un problema yo creo que un problema muy gordo de entendimiento, ¿no? Es decir, no sé qué solución tiene, pero antes era maravilloso. Yo creo que hay un problema muy gordo. Vosotros reguláis con la palabra, con la letra. Nosotros regulábamos con el dibujo. De repente habéis aparecido vosotros y queréis tener un sitio, lógicamente, para regularnos. Y no conocéis el dibujo, no tenéis las herramientas para el dibujo. Hemos perdido todas las batallas. A no ser que volvamos a regular a través del dibujo, estaremos perdidos. Y ese es el gran problema. Yo creo que el gran problema. La palabra no es tan precisa, me parece. Bueno, Manolo seguro que dice lo contrario, que está por allá al fondo, pero ya os lo dirá por la tarde. pero a mí me parece que es mucho más interesante regular a través de la que creo, ¿eh? Y por supuesto, la mía, no voy a contarte los problemas. No, y la nuestra igual, ¿eh? Muchos problemas, pero todas están hechas, ¿no? Están encajadas en esas normativas, ¿no? Pero hemos sudado, claro que hemos sudado. Yo respeto lo que decía Víctor, lo de la eficiencia y la creatividad. Me parece, bueno, tú también dijiste, no existe una sin otra, ¿no? ¿Se puede ser eficiente sin ser creativo? ¿Se puede ser creativo sin ser eficiente? Yo entiendo que no, porque la eficiencia absoluta significa no dejar margen a la posibilidad, ¿no?, de cambio, ¿no? Es decir, no hay una eficiencia interesante, ¿no? Una eficiencia eficiente sin que sea creativa, ¿no?, sin que deje el margen a la creatividad. Y no hay una creación pura que no resuelva ¿no?, o aporte una nueva idea, ¿no?, una nueva forma de concebir, con lo cual pasa a ser eficiente porque aporta, ¿no? Entiendo que es algo así. No sé si vas por ahí en la pregunta, pero... Yo por el contrario. Yo creo que es que ha habido una época en la cual el ser creativo era el no ser eficiente. O sea, que realmente podemos traer aquí unos cuantos nombres de algún Pritzker incluso, ¿no?, que han llegado a donde ha llegado precisamente porque no eran nada eficientes y basaban su éxito precisamente en una falsa creatividad. O sea, en la creatividad, digamos, arbitraria. Con lo cual no sería creatividad, ¿no? Bueno, pues sería, claro. Para la sociedad, para el artista, para el que la ejerce, es la pura creatividad. Y yo creo que es que ahora mismo, si nos metemos a las escuelas de arquitectura, pues tendríamos que alarmarnos mucho, porque se está enseñando la creatividad basada en la estupidez, perdón,
plantea a un alumno que tiene que entregar cosas que son absolutamente arbitrarias. Y esto se está enseñando ahora mismo en las escuelas, no solo de España, sino del mundo. Y yo creo que hay que pegar unos cuantos latigazos, porque precisamente yo creo que la creatividad se basa en la eficiencia. Claro. O sea, que partiendo de los recursos más profundos del conocimiento, ¿no?, es donde se crea se dan pasos de creatividad, no solo para los arquitectos, sino para la sociedad, para la industria, para todo, ¿no? Y venimos de unos tiempos que todavía digo que están dejando por ahí sus larvas, ¿no?, en las cuales la estupidez máxima es la que lleva al éxito. Entonces, yo creo que es un momento propicio, ¿no?, para reclamar precisamente que la tarea más profunda del arquitecto, ¿no?, se basa en la eficiencia más absoluta del conocimiento del arquitecto para transformar lo que parece que es, digamos, normal, que no tiene gran interés, en algo especialmente interesante, ¿no? Y yo creo que esa postura es la que hace que se pueda entrar a ver la ciudad, a ver las construcciones antiguas de una forma creativa, de una forma, digamos, propositiva, ¿no?, en lugar de crear es un freno. O sea, claro, ¿qué pasa? Que venimos de unas comisiones de Bellas Artes que eran el freno más estúpido a la creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque se basaban en la convención de aceptar unas imágenes de la historia para que sean reproducidas y mantenidas, ¿no?, contra todo lo que es la vida actual, lo que es la ciencia, lo que es la técnica, lo que es el progreso. Entonces ahí yo creo que hay un conflicto todavía que no está resuelto. No está resuelto por parte de instituciones que siguen mandando, digamos, en lo que se puede y lo que no se puede hacer, y no está resuelto incluso por los arquitectos que creen que saltándose, digamos, lo que ha sido la base de la arquitectura de toda la vida, es donde realmente se es creativo y se avanza, digamos, en una arquitectura que para mí es absolutamente banal y estúpida. Sí. Yo por poner un poco de polémica, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero esa arquitectura banal también es eficiente en crear ese espectáculo. O sea, se le pide un espectáculo y el espectáculo está ahí. Yo creo que es una demanda que a lo mejor ahora va menos en la sociedad, pero ha habido una demanda de espectáculo y esa demanda ha sido colmada con creces por ciertas arquitecturas. O sea, en ese sentido, pues también hay una cierta eficiencia respecto a esa demanda de lo espectacular y de... Pero también los asesinos también pueden ser eficaces, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Y hay una demanda. Podemos poner el ejemplo de... También. Que cuando decía Hitler, ¿no? También sí. fueron muy eficaces. Hombre, hay un chiste muy bueno, ¿no? Que hay un señor que siempre veía todo lo bueno en todas las cosas, que a lo mejor es lo que está pasando, ¿no? Y entonces la gente le ponía ejemplos cada vez más duros para que encontrase la parte buena. Entonces de repente le dicen, ¿y qué opina usted? Le pedían opinión sobre cualquier cosa. ¿Y usted qué opina sobre Hitler? Y decía, el mejor en lo suyo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que sí, ya como es tarde y todo el mundo quiere irse a comer. Bien, agradecemos a estos señores su implicación en el tema, ¿no? Y esta manera de enlazar el debate de la mañana con el de la tarde también. Nos vemos todos entonces a las 4:30 aquí, de nuevo.